9:39 de la mañana, en una fotografía donde el oro, como ven en nuestro plato, se convierte en el gran protagonista de esta mañana, sobre todo después de ver la fotografía desde el lunes, marcada y acelerada en la jornada de hoy. Hay tantos factores para analizar que ahora mismo lo que cuesta es intentar simplificarlo. Bancos centrales se están atiborrando de oro como si no hubiera un mañana. El dólar, que en la jornada de ayer Donald Trump admitía que no le parece mal una debilidad del dólar, sobre todo porque mejora la exportación estadounidense. Ojo Europa, porque esto es profundamente inflacionario alrededor del petróleo. Ojo, sin embargo, con la fotografía alrededor de la importación desde Estados Unidos, que en determinados momentos vamos a ver qué sucede, sobre todo cuando españoles, por ejemplo, vayan a Estados Unidos a comprar. Pero alrededor de cómo empieza a configurarse, acaba de tocar hace unos minutos los $5.300 el oro, cómo empieza a configurarse un nuevo orden monetario. Que claro, eso cambia toda la fotografía, no estamos hablando de una cotización en un entorno natural, sino que lo que estamos hablando es de un cambio de régimen. ¿Cuál es el cambio de régimen? Un cambio de régimen donde los BRICS puedan ahora aprovechar para empezar a clavar moneda junto con el oro. Un movimiento que ya ha empezado a hacer Tether alrededor de esa tokenización de oro, donde está comprando durante el año casi tanto oro como los bancos centrales. Hay uno que le pasa, Polonia, pero gana prácticamente todos los bancos centrales Tether comprando oro. ¿Por qué? Porque ve que hay un movimiento de anclar monedas contra el oro como reserva de valor. Y el otro elemento fundamental, ¿y si viene un fenómeno inflacionario a partir de mayo, cuando Jerome Powell deje de ser el presidente de la Reserva Federal y Donald Trump obligue a bajar los tipos de interés al 1% y por tanto el movimiento de subida de una inflación otra vez a un entorno del 8 o del 10%? ¿Qué puede hacer el inversor? Protegerse. Y a partir de ahí, le decía esta mañana, solo un necio confunde valor y precio, dice el refranero español. Con lo que 5.300 es caro o barato. Pues depende de lo que nos venga. Si viene un periodo inflacionario del 10%, ¿cómo va a protegerse usted con el dólar y con el euro del 10% inflacionario? Si viene una avalancha de dinero por una deuda, por una crisis de deuda, con liquidez asociada, que deprecia el valor de la moneda fiat, ¿cómo va a protegerse su patrimonio y sus ahorros de todo ello? Aquí ya no le empieza a extrañar tanto que incluso ahora mismo diga una parte de los inversores, 5.300, vamos a valorar si es barato o caro, dependiendo de a dónde vayamos. Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio, bienvenido. Buenos días. 5.300 superados hace unos minutos. ¿Qué está pasando? Y si estáis notando esa avalancha, ¿no?, hacia los metales. Y hace unos meses decía, no, la plata. Bueno, es que la plata la hemos visto hace unos meses. Llegar a 50 ya parecía que iba a ser 50. Sí. Superar los 110, ¿eh? Sí, señor. Va como Pantani subiendo el Tourmalet. Pues hay un cambio, lo que he dicho, un cambio de fondo. Realmente esperábamos subida no tan rápida, pero obviamente se está acelerando con muchísimos factores y realmente ahora estamos viendo que realmente el techo, tanto del oro, de la plata, y atento, vuelvo al platino y al paladio, hoy están subiendo un 7% ambos dos. Y resulta de que efectivamente parece ser que ya no solamente está buscando refugio en el oro y en la plata, que está cogiendo también parte de ese sentimiento, no solamente industrial, sino directamente derivándolo hacia valor refugio, porque los números nos dicen que, bueno, que todas las estimaciones que teníamos para este año hay que modificarlas y hay que acelerarlas. Entonces, este nivel lo esperábamos pues posiblemente para agosto-septiembre. Estamos en enero todavía. ¿Para agosto-septiembre? Sí. Esperábamos terminar alrededor de 6.000, 6.500 y a lo largo del 2028 intentar tocar los 7.000, 7.500. Perdón, en 2027. Pero estamos viendo de que posiblemente este año, si sigue así y siguen los factores y sobre todo el cambio de paradigma de los metales, vamos a ver posiblemente los 7.000 tomándonos las uvas. Cuando íbamos por los 3.000, aquello era carísimo. Sí. Cuando íbamos por los 3.500 era más caro todavía. Cuando llegamos a los 4.000 parecía aquello una locura. Hicimos un especial en el que una parte de los inversores preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Entramos? ¿No entramos? Bueno, solo en enero
tremendo. Cuando hemos llegado a los 5.000, que los acabamos de superar, pero como si fuese para 5.300, el inversor vuelve a hacerse la misma pregunta que en 3.000, 3.500, 2.500 incluso, que en 2.000, que en 4.000. ¿Es momento de entrada? ¿Es momento de pausa? ¿Qué hace el inversor en un entorno como el de ahora, en el que, pues es que se han metido 300 euros por onza en 2 días? Sí. Desde el lunes. Entonces, ¿qué hace el inversor que además dice, uy, el dólar, cada vez que vendo acciones estadounidenses de las magníficas, pierdo una parte de lo que he ganado por el cambio euro-dólar, el dólar se está cayendo, hay un proceso, decía ayer Daniel Lacaña aquí en Negocios Televisión, es que no estáis viendo, hay un proceso de desfiatización. Sí. Y si vamos a un proceso de desfiatización, ¿a dónde vamos? Exacto. ¿A dónde va esa cifra de 5.000? Pues lo que están haciendo ahora mismo es analizar y ver y coger las cosas con mucho cuidado, pero obviamente viendo lo que hay, pues al final tienes que decir, bueno, me espero a ver si corrijo y entro, si cambian el resto de los factores. Yo creo que no van a cambiar, yo creo que va a seguir y bueno, los movimientos, por ejemplo, de la devaluación o intento de devaluación del dólar con respecto al yen que hemos visto y que a ver por dónde llega, pues resulta que han saltado muchísimo margin call en muchísimas posiciones de Forex. Y todo esto hace que dice, bueno, ¿entro o no entro? Y siempre es el miedo, bueno, puede haber miedo a perder esa subida, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, si lo tienen claro que efectivamente cambia el sistema, tienen que entrar. También pensando de que los metales, igual que estamos viendo toda esta subida, siempre es a medio y a largo plazo. Estos movimientos de un 6, un 8, un 10% en 2 días, hombre, se pueden aprovechar, pero es complicado. Estamos viendo que el mercado está súper raro y súper volátil y que, bueno, pues 40, 50, 100 puntos puede venir en cualquier momento. Y luego hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Hay muchísimas posiciones de muchísimos activos y actores en el mercado que están intentando tirar el precio hacia abajo, ahí del orden, por ejemplo, respecto a la plata, al cierre de ayer, había aproximadamente el equivalente a 1.700 millones de onzas en descubierto. Es una salvajada, ¿no? Sí, pero es que había 4.400.000. ¿Por qué? Buscan un margen. Buscan un margen para coger y en un momento determinado bajar. Es decir, 200, 300 puntos, por ejemplo, en el oro, pues en una corrección sobre 5.300 que se vaya a los 5.000 de nuevo o incluso a los 4.900, puede ser factible y aprovechar todo ese movimiento. El fondo va a seguir subiendo, pero vamos a ver, creo que vamos a ver movimientos de ese calado. Y con respecto a la plata, pues hay posibilidad incluso de volver otra vez a los 92, 94, pero claro, estamos hablando en 115, 114. Estamos hablando de pues prácticamente 400, 500 puntos. Eso supone pues que si encima estás apalancado, ¿vale?, con un apalancamiento que hay en determinados activos brutal de hasta 1.500, pues resulta de que, bueno, hay que tener cuidado, siempre lo decimos, mucha precaución. ¿Es momento de entrar? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente esto en el medio y largo plazo va a seguir, obviamente el paradigma está cambiando, pero el que busque a muy corto plazo hacer algo y coger algún pelotazo, hablando, lo tiene complicado porque puede haber movimientos raros, ¿vale? Movimientos raros, obviamente, digamos, potenciados o impulsados por estas posiciones que hay ahí. Pero de 4.400 a 1.700, obviamente se han quitado de medio muchos miles de millones de dólares en posiciones, porque obviamente tienen que ir al mercado a comprar. Y si no lo alcanza porque no hay suficiente oferta, al final, indirectamente van a hacer que también suban más todavía el precio de los metales. Está con nosotros Lorenzo Ramírez, si te parece, Javier, le recibimos. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. Habéis resumido muy bien la situación actual. No, es que no te vemos por ningún lado, ¿eh? Solo te escuchamos. Allí. Ahora. ¿No me veis? Ahora sí. Ahora me veis. Era como una voz, ¿verdad? La voz en el desierto, en este caso casi en la nieve, que es donde me encuentro ahora mismo. La voz en la mina. Sí, la voz en la mina, ¿no? El resumen, José Antonio, es que el sistema está roto. El sistema monetario está roto. Lleva roto desde hace mucho tiempo y ahora estamos empezando a ver una tendencia, una serie de movimientos, porque los bancos de inversión ya no pueden contener más
ese precio del oro. Estabais hablando ahora de algunos movimientos especulativos, los bancos de inversión han mantenido a la baja el precio del oro para que no fuéramos conscientes de que el sistema está roto. Ya no es solo que el precio del oro supere los $5.000 la onza, es que los futuros y los propios bancos de inversión, los mismos que han mantenido de forma artificial ese precio contenido en tiempos pasados, están anunciando que esta escalada va a continuar, y lo cierto es que hay muchos factores, tanto coyunturales como estructurales, se juntan los dos, que justifican este incremento del precio del oro, o según cómo se mire, la reducción del poder adquisitivo de las divisas con las que medimos esta cotización. Porque aquí está una de las grandes claves. Si se está disparando el precio del oro o se está hundiendo la valoración de las divisas fiat. En este caso, estamos hablando del dólar, que en los últimos días, además, pues ha sufrido ese duro revés como consecuencia primero de las diferentes intervenciones del Tesoro para sostener monedas extranjeras. Esto lo tenemos que tener muy claro. Lo de Argentina parecía que era algo residual, pero claro, una cosa es lo de Argentina, que puedes vender dólares para comprar pesos y mantener artificialmente una divisa, y otra cosa es que lo tengas que hacer con Japón, primer acreedor de Estados Unidos. Y luego la confirmación, como bien señalabais esta mañana, por parte de Trump, de que está tranquilo con esta devaluación del dólar y que, de hecho, como algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo, es uno de los objetivos de la política económica. Aunque en público hasta ahora hayan expresado lo contrario, tanto él como también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que tras sus años trabajando en el sector financiero y dirigiendo la oficina de Soros en Londres, es decir, Scott Bessent sabe perfectamente cómo funciona esto y es muy consciente de que los movimientos que está haciendo la administración de Estados Unidos, vendiendo dólares para sostener a su principal acreedor extranjero, en el caso de Japón, o para ayudar en el plano monetario a países de los cuales quiere extraer recursos naturales y sacarlos de la órbita china, que este es otro elemento fundamental, como Argentina. Si a ello le sumamos además esa expropiación de las divisas del banco, bueno, de los activos del Banco Central ruso, el mensaje que tú estás mandando es que tienes una estrategia de evaluación del dólar y, por lo tanto, disparar la cotización del metal amarillo. Yo no creo que sea un elemento consustancial, sino que creo que había elementos coyunturales, o había elementos, mejor dicho, estructurales, si quieres podemos hablar ahora de ellos, que se unen a un momento coyuntural, que es Donald Trump queriendo tirar el precio del dólar, sea como sea. Por eso decía en las últimas horas que él está a gusto, que él está contento, ¿no?, con esa cotización. Lorenzo, el otro elemento que se empieza a ver está alrededor de cómo los bancos centrales ya no quieren tener tanto dólar, quieren irse más a tener ese oro, esa plata. Está reflejándonos también la posibilidad de un cierto asco, entiéndeme el término, hacia la deuda, sí, que puede llevar a que, claro, si ellos mismos son los que tienen que tener los dólares y lo que hacen es comprar oro, entonces, ¿cómo no lo va a comprar el usuario final? Es una especie como de claudicación. Es como si los bancos centrales dijeran: hemos fracasado en nuestro objetivo y por lo tanto necesitamos comprar oro para respaldar nuestros balances. Pero fíjate que esto, al final, lo que explica, lo que nos está explicando, no es solo el incremento del precio del oro, sino toda la situación financiera de las bolsas mundiales. Porque si tú devalúas el dólar, si la gente compra masivamente oro, y esa devaluación del dólar lo que hace es que se incrementa la cotización de los elementos, de los activos que se valoran en dólares, y por eso la bolsa norteamericana está en esos niveles y por eso las grandes empresas tecnológicas están en esos niveles. Es decir, esto es estructural y esto es una nota común desde la crisis del año 2008. El hecho de que no se permita desde la banca central que se produzca una recesión, que limpie, que permita coordinar las decisiones de los agentes económicos que están viciadas. Hablabas tú de asco, me parece un buen término, ¿no? Al final es una especie de envilecimiento, es una relación de vicio por un contexto de tipos de interés e incremento de la masa monetaria que es profundamente inflacionario. Entonces, con los números en la mano, las tasas de referencia en Estados Unidos, y yo sé que esto es muy polémico, no deberían bajar, deberían subir. No deberían estar más bajos, como pide Trump. Al menos si tenemos en cuenta la realidad de ese poder adquisitivo del dólar, y el problema que tienen hogares y empresas, que es verdad, que están enormemente endeudados, no solo la administración pública. Y este es la otra fuerza que tira de aquí. Se trata de mantener esa liquidez para que no haya quiebras masivas. Respaldado, en el caso de las familias, por una riqueza patrimonial que en buena medida tiene un valor inflado por los años consecutivos de incremento de liquidez, de masa monetaria, generando ese círculo vicioso de difícil solución, porque además, cuanto más tiempo pasa, es más complicado pinchar esa burbuja. Una burbuja que va disparando precios de activos, que hace subir índices bursátiles de la mano de una Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, que no es capaz de dejar de suministrar la droga monetaria. Lo ha intentado. En alguna ocasión lo ha intentado. Antes de la pandemia lo intentó. En el año 2017 lo intentó. En el año 2019 lo volvió a intentar y no podía.
Y esto se acompaña con una estrategia de apoyo gubernamental de gasto público a diferentes sectores, ¿no? Las energéticas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es un factor que muchas veces se nos escapa. Y además, mirando ya a un plano más de la banca central, como yo digo, o como tú me decías, perdón, yo hablo aquí de reseteo monetario. Es un concepto muy parecido al que habla la calle, porque dice, no, es que se abandona la divisa fiat para irte al oro. Sí, eso es un reseteo monetario, porque los propios bancos centrales, supuestos garantes e impulsores del sistema fiat, eran los grandes guardianes, nos decían. Siempre digo, ya sabes, de forma un poco gamberra, que al final lo único que nos hemos quedado los sistemas comunistas es en la planificación monetaria, la planificación de la moneda, porque hay una intervención total. Entonces nos decían, no, tranquilos, porque una vez que Nixon abandona definitivamente ese patrón fiat oro, dice, nosotros nos vamos a encargar, ¿no? La teoría monetarista. Y ahora lo que están haciendo es claudicar, porque al mismo tiempo que están elevando esa masa monetaria sin fin, en buena medida porque seguramente no les queda otro remedio, y esto es lo que está descontando el mercado, adquieren oro como garantía de pago futura. Y el hecho de que estos bancos centrales sean ahora los principales impulsores de esa demanda de oro refleja pues esa claudicación, que es la admisión de que han fracasado para evitar un envilecimiento de la moneda tras décadas de ingeniería monetaria, haciendo gala pues, de esa fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek y de la que nos hablaban muchos economistas de esa cuerda, ¿no? Desde un despacho no puedes fijar el tipo de interés, no puedes fijar... Y esto es pues la explicación de que los que veníamos advirtiendo sobre esto llevábamos razón, ¿no? Cuando se produce ese abandono definitivo del sistema de patrón oro o del patrón dólar oro, se sembró el terreno para lo que tenemos hoy en día y se ha intentado evitar mediante un montón de experimentos en ingeniería monetaria, pero yo creo que en el año 2008 pues la cuestión llegó a su fin y desde entonces estamos viviendo esa crisis de la que todavía no nos hemos recuperado. Y luego, pues hay otros componentes geopolíticos también importantes y unos incentivos para que se siga aumentando esa deuda, ¿no? Fíjate, en estos momentos el oro representa más reservas globales de divisas que el euro, el yen y la libra juntos. Y ha ganado mucho peso en los últimos años respecto al dólar, es decir, los bancos centrales no están vendiendo dólares para comprar yuanes, como pueda pensar alguno, no, están vendiendo dólares para comprar oro. Por eso, poco a poco, el dólar está dejando de ser una divisa de reserva mundial, pero en favor de un activo real, no de otra divisa fiat. Y este es el factor que yo creo que a muchos se les está escapando en buena medida, porque yo entiendo que los análisis al final se hacen desde las trincheras y no desde un punto de vista técnico, ¿no? Conmigo Javier López Milán, Lorenzo, que también quiere preguntarte. Lorenzo, obviamente el análisis que ha hecho va en la línea de lo que nosotros creemos que va, pero una pregunta, al final el usuario compra y paga en dólares o paga en euros, ¿vale? Cuando esta referencia no sea lo suficientemente clara, ¿cómo vamos y qué vamos a pagar? ¿Con oro, con gramitos de oro, con monedas? ¿Qué crees tú que a corto plazo o a medio plazo puede pasar justamente con eso? Porque al final tienes que tener en cuenta que la cotización del BTA sube muchísimo, pero tú al final tienes que cambiarlo para ir a comprar, ¿vale? ¿Hacia dónde crees que va el sistema financiero? Obviamente, si tenemos oro, habrá que cambiarlo con algo, ¿no? ¿Con qué? Bueno, es que vamos a una especie de nuevo patrón oro, muy distinto del que hemos tenido a lo largo de otros momentos de la historia, y habría como dos planes fundamentales. Uno, el norteamericano, que es ligarlo a las stablecoins, ligarlo a esas divisas descentralizadas en este caso, pero privadas ligadas al dólar, 1-1. Antes ha mencionado Bittner el caso de Tether o de Tether, como dicen en Estados Unidos, que es el más evidente, y luego tendríamos el formato chino, que es yo compro desde el Banco Central muchas reservas para crear un sistema fiat, pero que esté respaldado de alguna manera por oro y por otros minerales y materiales estratégicos. Estos son los dos factores estructurales que están explicando también este proceso y que unen pues un poco ese mundo cripto con la geopolítica del oro. Estaríamos hablando de que esas stablecoins servirían no solo para crear una especie de nuevo dólar digital que pudiera pues estar anclado parcialmente al oro. No estamos hablando de que se produjera un intercambio de stablecoins por oro, que tú llevaras tus stablecoins y te dieran oro a cambio. Eso en ningún momento se plantea, pero sí ligarlo de alguna manera para evitar ese componente que tú estás comentando, que es el que poco a poco hay más distancia, ¿no?, entre unas divisas fiat que no son capaces de valorar activos reales. Entonces, con esto además el Tesoro de Estados Unidos lograría financiar parte de su deuda, crearían un dólar digital de carácter privado al margen del Congreso y bueno, pues la ley Genius un poco de Estados Unidos
Unidos va por ahí, ¿no? Es una normativa que Estados Unidos ha aprobado y que permitiría a ciertas entidades privadas emitir monedas estables, las famosas stablecoins, siempre y cuando estén respaldadas uno a uno con depósitos en dólares o deuda pública estadounidense, y los emisores de estas monedas, aun sin estar obligados a ellos, pues están comprando oro como respaldo porque saben que en último término es lo que va a servir como ese colateral, como esa garantía. En la práctica esto implica que las stablecoins podrían ser utilizadas por ciudadanos de países con monedas débiles para acceder fácilmente a activos denominados en dólares, y también incluso por ciudadanos que estuvieran en zonas pues como Europa, como Estados Unidos, con unas divisas entre comillas más fuertes. Este movimiento además permitiría facilitar la colocación masiva de deuda pública americana en todo el mundo, incluyendo regiones con baja estabilidad política y económica, y a su vez, como bien explicabas tú antes al principio del programa, generaría más incentivos para que el precio del oro siguiera subiendo, porque evidentemente lo que estamos hablando es de una huida hacia adelante, ¿no? Y luego, en cuanto al otro elemento, que sería el geopolítico, por parte de China, lo que vemos es una forma de anticipación, es una jugada estratégica con un sistema financiero que podría estar mutando hacia un nuevo patrón oro, aunque esta vez de forma indirecta y algo adaptado al siglo XXI, que si en Occidente o en Estados Unidos estaría ligado a las stablecoins, China lo que querría hacer sería un modelo distinto, junto con los países del grupo BRICS, proponiendo un sistema no alternativo, y esto muchas veces no se entiende, sino complementario, que permita no emplear el dólar en los intercambios comerciales y usar algún tipo de moneda que tenga un respaldo material real, bien en forma de recursos naturales tradicionales, como los propios hidrocarburos, minerales estratégicos, y sobre todo con el oro. Es decir, el proyecto fundamental de China en estos momentos es crear esa divisa. Entonces, tendríamos como una respuesta por parte de Estados Unidos utilizando las stablecoins, y una China pues, que quiere ir a un nuevo modelo, que es ese modelo que dibujaba Zoltán Pozsar, analista de Credit Suisse, ya hace un tiempo, hablando de un nuevo Bretton Woods. A China no le interesa que desaparezca el dólar como divisa fundamental, como divisa de referencia, como divisa de reserva, porque es el mayor tenedor de dólares y porque lo está utilizando también para hacer geopolítica, para condonar deudas en África. Y al final, pues lo que vamos a tener es un sistema en el cual pues, se introduzcan en Estados Unidos esas divisas digitales de la mano de los stablecoins, seguramente ligadas al oro. En China vamos a tener un nuevo patrón monetario. Veremos si al final esto se traduce también en intercambios particulares o se queda solo en intercambios internacionales y en intercambio de entidades financieras. Y la gran pregunta que seguro que se está rondando a todos por la cabeza y para la que no tengo respuesta es: ¿y Europa qué va a hacer en este contexto? Porque el único plan que tiene Europa, como bien sabes, el oro que tenga, el oro que tiene es muy limitado, la capacidad de recursos naturales que pueda tener para respaldar su propia divisa en el futuro también es muy limitado. Es una divisa que está absolutamente ligada al dólar y con un componente además de pérdida de peso geopolítico internacional bastante notable. Al final, como decía Bittner al principio también, pues vamos a tener que seguir usando el dólar, nos guste o no, por mucho que algunos sigan pensando en esa entelequia que es el Sell America, ese eslogan que se ha popularizado tanto en los últimos días a cuenta del conflicto de Groenlandia. Y también, Javier, claro, escuchándoos, claro, si el cambio del sistema monetario va a ser tan fuerte, y esta mañana contábamos como Tether, por ejemplo, estaba lanzando esa stablecoin, ¿no?, relacionada con el oro, podríamos pasarnos el paso del dólar con una tokenización del oro, o incluso con la generación de productos bancarios, tipo una tarjeta de crédito, que en lugar de estar relacionado con una cuenta bancaria, esté relacionado con tus tenencias de oro. Es decir, podemos llegar a ese punto en un futuro en el que se traspase la necesidad del dólar en ese escenario, porque, no sé, Javier, tú no puedes decir que estás en el sector, pero tener una tarjeta, igual que hay ahora relacionadas con Bitcoin para gastar tus Bitcoin, ¿no debería ser muy complicado con el oro, o sí? Sería complicado según la unidad mínima que tú quisieras hacer. Es decir, si tú quieres relacionarlo con metal físico realmente, la unidad más pequeña, bueno, puedes hacerlo de medio gramo, ¿vale? Y a partir de ahí tener todas esas unidades, digamos, uno a uno para hacer la referencia. O ir a la tokenización, coger un lingote de kilo y partirlo en 1000 trocitos y que esta sea la referencia. Pero si lo quieres ligar a tu propiedad, obviamente los lingotes tienen que ser, digamos, unitarios y tienen que ser independientes, ¿vale? Y que tú tengas tu referencia, porque tienes un lingote, no lo vas a cortar. Entonces, si tienes 1000 gramos distintos, 1000 lingotes de gramos, si cada uno tiene su titularidad, su número, su referencia. Creo que sería... si de hacerlo debería de ir por ahí, es decir, de realmente, y con esa individualización, que es fácil hacerlo, realmente tú lo tienes guardado, lo tienes tokenizado y sabes dónde está, es decir, es uno a uno, está localizado en tal sitio, está en tal cámara, y
haces esa referencia. Lo que pasa es que habría que desarrollar toda la auditoría, todas las formas para poder Claro. comprobar esa valoración. Este es un punto muy importante, fundamental ahí, porque si no nos podría suceder como está pasando con el oro papel en Eso estos es, momentos. correcto. Claro, tendríamos el mismo problema, porque claro, el oro papel, y además insistimos algunos mucho en ello, no es lo mismo tener oro que tener un activo ligado al oro, sobre todo si ese activo ligado al oro lo está emitiendo una determinada entidad financiera que no sabemos si luego tiene en sus bóvedas ese oro. Es que la incertidumbre sobre si existe realmente ese respaldo llega incluso hasta Fornos, hasta la propia Reserva Federal y todas las tenencias de oro que tiene Estados Unidos. Esa famosa auditoría que anunció Elon Musk y Donald Trump y que decíamos en ningún momento pueden realizar esa auditoría porque entonces igual descubren que el emperador está desnudo. Entonces, si hasta ese nivel de manipulación puede llegar el hecho de que las propias reservas de Estados Unidos estén manipuladas, pues imaginemos determinados actores que ahora se pongan a tokenizar activos. Por eso Tether lo que está haciendo no es solo comprar oro, sino lanzar el mensaje al mundo de que lo está comprando, porque ya no es tan importante el que lo tengas, sino como que la gente crea que lo tengas. Y esto, en el fondo, es un sistema fiat también, porque depende de la confianza. Por eso es muy importante diferenciar entre el oro real, el oro físico y cualquier activo ligado a ese oro, que evidentemente en un sistema roto como el que estamos comentando, pues hay muchos incentivos para que se vayan ligando activos. En buena medida eso es lo que ha obligado o ha empujado a muchos bancos de inversión que mantenían contenido ese precio cometiendo delitos, es decir, han sido condenados esos bancos de inversión. Todos los bancos de inversión prácticamente que operan en divisas han sido condenados por esto. Ahora lo que están viendo es que pueden aprovechar ese camino. Es un poco lo que ha sucedido con Bitcoin y los ETFs, ¿no? Tú tienes que comprar esos Bitcoins para respaldar esos activos que estás emitiendo. ¿Quién va a vigilar al vigilante? ¿Quién va a establecer cuáles son esas auditorías? Por eso yo digo que mucho cuidado con todo este proceso, porque al final es una huida hacia adelante de muchos incentivos a seguir manipulando el mercado y la única manera de que tengas claro que tienes ese respaldo es teniendo el lingote en tu posesión y lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Y hemos hablado también con nuestros amigos de Silvergold. ¿Qué nos garantiza que ese oro es de verdad? ¿No? Porque yo creo que esa es la gran pregunta y la gran desazón o el gran comezón que tienen muchos de los que quieren comprar oro. Y luego, en segundo lugar, y esta es una pregunta que también os hago, ¿existe suficiente oferta de oro en estos momentos para poder corresponder a esta demanda? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para conseguir unos determinados lingotes de oro? Esta es una buena pregunta para Javier. Ahora mismo realmente hay muchísimo retraso en la entrega, o sea, no dan abasto las refinerías de producir y de hacerlo. Un ejemplo real, nosotros hemos hecho compra ahora en enero, la entrega está prevista para abril. Así que imagínate, ¿no? Es decir, y con respecto a la plata, 3/4 de lo mismo, es decir, media, que antes eran 2-3 semanas, están tardando del orden de 8, 10, 2 meses y medio. Ya no te digo el platino y el paladio. El platino y el paladio están tardando de media entre 3 a 6 semanas, era lo normal. Ahora mismo de 2 a 3 meses. Y luego a esto se suma otro factor que no hemos comentado y que también es importante, y es que determinados países, sobre todo europeos, ante esta especie de despertar respecto a la relación con Estados Unidos, están pidiendo repatriar ese oro. Alemania es uno de los países que está pidiendo repatriar ese oro, Giorgia Meloni también abrió esa puerta, y cuidado porque la razón fundamental de que no quiera Estados Unidos y también Reino Unido, que también hay mucho oro europeo, no quieran enviar este oro, es que a lo mejor no existe tanto oro en las bóvedas como nos están diciendo, ¿no? Entonces esta incertidumbre también está generando, bueno, pues una carrera brutal hacia, bueno, pues un nuevo orden, un nuevo orden monetario. Lo que pregunta Javier, decía que estamos cerrados, es: ¿y si no está ese oro? Y yo te añado Suiza, claro. ¿Y si no está? has nombrado Suiza. ¿Y si no está? Bueno, si no está ese oro, entonces implicaría que la oferta es menor de la que nos están diciendo y el precio se tendría que disparar exponencialmente. Pero bueno, pondría en una situación muy complicada la deuda y la financiación de la deuda de los países que tienen ese oro. Claro. Y bancos centrales, ¿no, Lorenzo? Hombre, claro. Es que los bancos centrales lo que están demostrando con toda esta actividad es que, bueno, pues yo les llamo criminales en este sentido. Mucha gente, pues a lo mejor se asombra, pero es que estaríamos hablando ya no solo de una mala praxis, sino de un dolo en toda esa gestión de ese oro, ¿no? Hay que ver cuáles son las reservas que tiene cada país, en qué tipo de activos tiene, si tienen liquidez esos activos y fundamentalmente si existen. Y yo creo que hay mucha duda e incertidumbre. Y este es otro factor, el miedo. Esto lo comenta mucho Víctor Álvarez González también en este espacio. Existe un miedo real a la situación, ya no solo geopolítica, sino así lo que nos están contando de verdad sobre la situación interna de los propios países en Occidente es real o no. Nos hemos estado mucho tiempo preocupando sobre si los chinos nos decían la verdad sobre sus cifras macroeconómicas. A lo mejor nos damos cuenta de que nosotros tenemos más maquillaje que en la canción de Mecano, José Antonio.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Un abrazo a los dos y a toda la audiencia. Fuerte abrazo. Bueno, dejadme que haga una pequeña interrupción, ¿no?, dentro del especial que estamos haciendo alrededor de los $5.000, porque hay que hacer un aviso de que nos está llegando de emergencia importante. Y es que esta borrasca Christine, ¿no?, que entiendo que Javier, que viene desde Málaga, la habrá visto con el coche cómo se iba acercando, acaba de llegar a la situación 1 del plan de inclemencias invernales en la Comunidad de Madrid. La EMET alerta del temporal de lluvia y nieve en Madrid y del resto de España. La clave fundamental está a estas horas en el que se mantiene la alerta de nieve, lluvia y viento en todas las comunidades autónomas, con la excepción de Almería, Navarra y parte de Extremadura, que se encuentran en nivel rojo por rachas de viento. Varias carreteras en la Comunidad de Madrid ya se están viendo afectadas por la nevada. El 112 ha pedido ya evitar los desplazamientos que se consideren innecesarios. Ojo, porque en la Sierra, por ejemplo, y en la zona metropolitana y en el corredor de Henares, las alertas por nevada ya están en esa categoría, como les decía, 1. Han comenzado ya a teñir de blanco todo el paisaje, provocando ya sobre todo afecciones en las carreteras. La DGT ha pedido el uso de cadenas ya en la M607 de Colmenar Viejo o neumáticos de nieve. Y ha pedido mucha precaución, a todos los conductores que vayan a circular por la A6 y sobre todo en el camino hacia Somosierra. Ha alertado también la Comunidad de Madrid, el 112 de la Comunidad de Madrid, de que va a continuar nevando con intensidad, tanto en la zona norte como en la zona oeste. Y ya les digo, ha activado la situación operativa 1 del plan de inclemencias invernales. Mucha precaución en las carreteras, está diciendo la Comunidad de Madrid. Lleve cadenas en el vehículo, ya hay máquinas quitanieves trabajando, por lo que han pedido que los coches, sobre todo en la autovía, dejen el carril de la izquierda para el paso de las máquinas quitanieves, y están alertando y están pidiendo que se eviten de manera inmediata los desplazamientos innecesarios. Lo que pasa es que, como ustedes están viendo, está todo el mundo trabajando. No es como Filomena, que podía ser en el movimiento de salida de la jornada laboral. ¿Qué hace la gente ahora? Vuelve a su casa rápido para intentar evitar que haya un colapso de carreteras. La situación es complicada. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha pedido a los directores de los centros educativos que valoren la situación dependiendo del municipio en el que estén. Pero el parte meteorológico dice que al menos hasta las 12, dentro de 2 horas, no va a parar el movimiento de frío, viento, nevada en Madrid. Por lo que se pide a los directores de los centros educativos que valoren la situación de, si llamar a los padres de, oye, que vayan a casa, aunque a las 12 vaya a mejorar, no vaya a ser que esto no mejore hasta las 2. Y sobre todo, cuál es el nivel en el que está cuajando la nieve en la ciudad de Madrid, en Boadilla, en el norte de Madrid, en Alcobendas, en muchos entornos de Madrid, en Tres Cantos, donde la situación parece ahora mismo tremendamente complicada. Sí que hay a estas horas ya una situación en la que parece que se pueden empezar a plantear el cierre de algunos colegios, no en Madrid, sino en relación en toda España. Hay 101 carreteras afectadas, 9 de la red principal y 19 cerradas. Por ejemplo, la red principal cuenta con dificultades en Castilla y León en la A66 en Cáceres hacia Salamanca, o en la A50 a su paso por Ávila, donde es necesario ya, sin duda, llevar cadenas o neumáticos de nieve. Ya les digo, hay una percepción de que a partir de las 12 de la mañana, en hora 45, puede empezar a mejorar un poco, subir un poco la temperatura, y lo que ahora es nieve se convierta en lluvia, pero claro, ahí entraremos en un terreno también complicado, que es el hielo, alrededor de la nieve que se haya podido crear. La situación es que valoren, está pidiendo la Comunidad de Madrid a los distintos directores de los centros educativos,
si es momento de decir, vengan y llévenselo de aquí, o aguantar y esperar con el riesgo de que a las 12 de la mañana esto no vaya a frenar, sino que pueda incrementarse. Christine, que no es Filomena, pero que está empezando a dar un dolor de cabeza importante en toda España, ¿eh? En toda España, sobre todo en las carreteras principales. Decía Javier que tú venías también durante las últimas horas a Madrid. Sí, y ha caído lo más grande. Y ha caído lo que no está escrito. Sí. Ha caído lo que no está escrito. 10 y 14 de la mañana estamos en este especial alrededor de un oro que es el gran protagonista del año, del día, de la semana, del mes. Tremendo, ¿no? Alrededor del movimiento tanto del oro como de la plata. Hay quien ya hace mucho tiempo nos decía cuidado con lo que puede suceder con el oro y hasta dónde puede llegar. Es Gustavo Martínez, economista. Gustavo, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿y ahora qué? 5.300 esta mañana, te podíamos decir 5.000, pero 5.300 ya. ¿Y ahora qué? Los 5.000 superados. ¿Se mira los 10.000 ya de otra manera, Gustavo, o cómo? José, ¿y ahora qué? Me lo has preguntado 5 veces ya. Bueno, 5 veces en los últimos 2 años. Exactamente, ¿y ahora qué? Pues igual ha cambiado algo de lo que hemos visto que hace 3, 4 años nos hiciera comprar oro en $1.600 la onza. Me recuerdo aquel programa que hicimos tú y yo en directo, en $2.000 la onza, ¿no? Cuando rompió 2.300 y me decías, ¿y ahora qué? Yo dije, bueno, nada ha cambiado. Es el mismo discurso. Podríamos poner esa grabación ahora mismo y valdría exactamente lo mismo. Incluso valdría más ahora porque la situación, en mi opinión, se ha agravado y tenemos una China que trata de colateralizar el oro con los pasivos financieros que va a emitir a futuro con oro y quiere convertir el oro en activos HQLA, que son activos de alta calidad. Y bueno, esto es bueno, ¿no? Es bueno y además yo creo que es bueno para el mundo también. Es bueno para la gente que quiere protegerse frente a un sistema que es perverso. Y bueno, la realidad es esa. Lo que sí que veo por ahora es que no hay... Las curvas siguen en modo contango, en el oro por lo menos, y eso significa que todavía sigue habiendo cierta fluidez en las entregas, aunque haya retrasos, pero en Estados Unidos se cumplen con los plazos y eso indica que no hay primas de conveniencia. Al revés, en la plata sí que tienes que pagar a todos aquellos que no prestan la plata por tener la plata porque hay escasez, hay problemas de suministro, sobre todo localizados en China, ¿no? En China sí que estamos viendo lo que se denomina un venue squeeze, que es problemas de suministro en la entrega en sitios localizados. Y ahí sí que vemos las curvas como están en modo backwardation, ¿no? Que lo que está indicando es que, muchos operadores de mercado no se fían de que puedas entregar la plata cuando venza el contrato. Hay que recordar que nos tiene que marcar el camino, o digamos que a mí por lo menos me está dando mucha información todo lo que pasa en China, porque el papel, los productos derivados en China son muy diferentes a Estados Unidos. En Estados Unidos, a vencimiento del contrato, tú puedes ir con tu maletín, si no tienes tu oro físico, tu plata física, tu platino, tu paladio, lo que sea, y puedes ir con tu maletín lleno de billetes y cumplimentar o terminar de cumplimentar el acuerdo. En China no. En China tienes que ir con el metal físico, ¿no? Vale moneda fiat. Tienes que ir con el metal físico si quieres dar por extinguido el futuro o el producto derivado, con lo cual nos da bastante información de cuál es la escasez que se está produciendo allí, ¿no? En fin, esta información la doy porque estoy escuchando muchísimo que hay problemas de entrega en Estados Unidos, pero en Estados Unidos yo no he detectado ninguno. Sí que lo estoy viendo en China, ¿no? Javier, que está también con nosotros Javier López Milán. Buenos días. Buenas, Javier. Bueno, ¿qué tal? Pues mira, efectivamente dice que en Estados Unidos no, las refinerías europeas pues sí están teniendo problemas de entrega y es curioso lo que estás comentando, el tema de las primas, porque las primas que se están pagando adicionalmente, por ejemplo, refinerías que son el LBMA de Turquía, son la mitad de las europeas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que puede hacer eso? Y si realmente China, que efectivamente busca que el 100% sea el metal finalmente, puede condicionar también este coste de primas, luego afectado luego a la hora de lo que hay que pagar realmente para traer el metal real al retail. Claro, sí. A ver, lo que estamos viendo es eso, hay un diferencial de spreads bestiales según tengas que hacer o liquidar el contrato con respecto a qué bóveda tengas el metal físico allí. Por ejemplo, estamos viendo últimamente que en China
el spread o el diferencial o la prima, mejor dicho, de la plata física con respecto a la de Occidente es de casi $25. Es decir, estás pagando, la plata está cotizando allí a 130 por 110 de lo que está cotizando aquí, depende del nivel, y eso es porque lo que se está produciendo allí es entrega del metal físico. Claro, es que en Occidente es muy fácil engañar con eso. Quiero decir que no puedes tener una visión 360 de si tienes problemas o no en la cadena de suministro, porque puedes liquidar las posiciones con dinero, con moneda fiat, con lo cual, bueno, pues si no tengo el oro o la plata, toma, te doy la pasta y cerramos el contrato. Eso no te da una idea, o puedes eventualmente disimular o camuflar el hecho de que tengas un problema mayor probablemente de suministro, ¿no? Sobre todo en la plata. Yo creo que en el oro todavía estamos lejos de eso. Yo creo que vamos a llegar también a tener escasez física y problemas de entrega en el oro si la cosa sigue así, pero lo que veo es que desde luego China lo está poniendo muy difícil, ¿no? Lo está poniendo muy difícil porque China está, digamos, ¿cómo diría yo?, marcando el punto de inflexión de un nuevo orden monetario mundial. Lo que quiere China es desligar absolutamente todos sus pasivos financieros de los bonos del tesoro. Es decir, dicho de otra manera, los repos, que son los préstamos que se realizan a corto plazo, que son la base de la fontanería monetaria y es lo que hace que el resto de activos fluyan con normalidad, se colateralizan en un 60% con bonos americanos. Lo que está haciendo China es atacar a Estados Unidos, también lo está haciendo por una cuestión de protección frente a sus pasivos financieros. Lo que está haciendo es desligar esta colateralización del bono americano de una manera progresiva y tratar de que los repos se colateralicen con oro. Es decir, dicho de otra manera, lo que quiere China es que todos sus pasivos se presten con respecto a oro de aquí a futuro, para que los BRICS puedan tener un comercio fluido con una base sólida que ya no sería el dólar, sino el oro. Esto obviamente pues dispara la demanda de oro a nivel internacional, sobre todo por la parte de Oriente, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Para que la gente entienda que lo que no hay en el mercado ni de coña es burbuja en el oro y en los metales, y tampoco hay un FOMO localizado. He estado mirando esta mañana las acciones, todas las acciones mundiales de plata, todos los ETFs mundiales de plata, y estamos por debajo de niveles de 2021, 2022 y 2023. Es decir, se está comprando ahora menos ETFs de plata y de oro que hace 3 o 4 años, sobre todo de plata. Esto es significativo porque la plata se comercializaba más cuando estaba a 30 y $25 la onza que ahora que está a 120. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que el FOMO se vaya instalando, servirá todavía de catalizador más. Aunque más tarde, más temprano, el FOMO se termina por purgar, para mí la posición de los metales es una posición estructural. Es decir, es algo que ha empezado y que está muy lejos todavía de terminar, porque lo que está haciendo es marcar el nuevo orden monetario mundial. ¿Puede eso que acaba de comentar, de que efectivamente China busca efectivamente con la lateralidad 1 a 1 afectar a todo lo que es, digamos, los multiplicadores que hay en el mercado? Es decir, ese apalancamiento bestial, brutal que hay con activos sobre los metales, que realmente después debajo no está ese subyacente, ¿puede afectar directamente y hacer que sea un mercado más real sobre oferta y demanda de metal físico en lugar de toda la estructura de sintético que se crean alrededor? Sí, sí, sin duda. De hecho, es uno de los grandes catalizadores que tenemos muchos de los que apostamos por el rally de las materias primas. Es decir, lo que es obvio es que se ha formado un mercado de papel que es un circo, que no está respaldado por absolutamente nada por aire, que es lo mismo que la moneda fiat. Es decir, al final tienes un montón de papel cuyo subyacente no es nada. Entonces, eso tiene que terminar por ajustar. Lo que pasa es que, claro, este es el gran short squeeze que responde a su vez de un gran shortage que hay a nivel mundial, y de lo que se trata es de que eso con el tiempo se vaya ajustando. Es decir, el mercado cada vez más va a desconfiar de los contratos. Yo creo que, de hecho, los ETFs respaldados por oro, plata y física se están disparando con respecto a los que no están respaldados por absolutamente nada, ¿no? Y cada vez más esa relación que es bestial, solamente en la plata circulan 400 onzas de contratos por una de onza física,
solamente la plata, en el oro esta relación es de 120, 131, y eso es un apalancamiento brutal, que es un apalancamiento parecido al que estamos viendo en la moneda fiat. Entonces, sin duda, lo que sí que va a hacer esta colateralización que están iniciando China es desapalancar a los estados, o trata de desapalancar a los estados. Precisamente, ¿por qué? Porque el riesgo de la moneda fiat es tal que no puedes colateralizar tus pasivos con ello, porque cualquiera en cualquier momento se pueden depreciar y puedes hacer o incurrir en un default. Por eso China, que está actuando con una inteligencia soberbia, en mi opinión, y también con la única estrategia que le queda viva si quiere escalar posición a nivel mundial o reducir posición con respecto a Estados Unidos, está tratando de, efectivamente, desapalancar la economía mundial vía colateralización de sus pasivos, incluido el yuan, con respecto al oro y a los metales, ¿no? Un inversor un poco ahí, ¿no? Incipiente, puede decir, oye, eso empieza a parecerse ya un contrato por diferencias, ¿no? Que están prohibidos, ¿no? Sí, porque al final el apalancamiento tiene un nivel salvaje, como lo podía tener en esos productos ya prohibidos, por ejemplo, aquí en España. Sin duda, claro, es que los reguladores prohíben lo que les interesa, pero el apalancamiento, el que estábamos viviendo sobre el oro y la plata no es ni medio normal, ¿no? Y también tenemos, lo has mencionado antes, José, tenemos grandes bancos que han estado manipulando el precio de los metales durante años, salvajemente, ¿no? Claro, esta jugada te puede... JP Morgan siempre ha sido un gran actor de mercado y otros grandes bancos siempre han sido actores potentes en este mercado, pero claro, hasta que entra en juego China y otros países que deciden poner fin a la colateralización de los bonos con respecto al dólar y entramos en un nuevo tratado de Bretton Woods, ¿no? En el cual ahora nuestros pasivos pues los vamos a garantizar, ¿no? Con activos que son difícilmente expropiables. No del todo expropiables, pero que si me los quieres robar tienes que entrar directamente en mi casa, como puede ser el oro, la plata y las commodities. Esto es un poco lo que nos ha indicado siempre Orwell, ¿no? Orwell, con activos en épocas de exceso monetario, que no es otra cosa que desconfianza total del sistema. Tenemos exceso de oferta luchando contra defecto de oferta. Es decir, tenemos, por un lado, exceso monetario chocando contra ofertas rígidas, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. En mi opinión, yo creo que sí que estamos al punto en el inicio, no, ni mucho menos en la mitad ni en el final, en el inicio de algo que es mucho más grande, ¿no? Y por supuesto que es un cambio de orden mundial, sin lugar a dudas. Perdona que te pueda pedir la cifra, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde puede encontrar un techo en el medio-largo plazo el oro? Y estoy diciendo el medio-largo, ¿eh? En 10.000, ¿dónde crees que puede estar ahora que hemos superado el 2.000, el 3.000, el 4.000, el 5.000? Vale, pero ¿dónde? Bueno, si no queremos hacer así, no, y sacar el dedo y ver para dónde sopla el aire, pues tendríamos que medir con respecto a otros ciclos en los que han pasado cosas parecidas. ¿Qué pasó en el primer ciclo, el primer gran ciclo del oro, en 1971-1980, que paradójicamente se pone fin a los grilletes que los estados tenían con respecto a la emisión de deuda porque tenían que colateralizarla con oro? Bueno, pues que el oro multiplica por 26 veces su valor. En el segundo gran ciclo, donde otra vez vuelve a ponerse en cuestión la moneda fiat, precisamente por todo lo que estamos hablando aquí, el oro multiplica por 7. ¿Cuánto llevamos ahora? Bueno, en una situación que parece que es bastante más complicada que el segundo gran ciclo y muy parecida al primer gran ciclo, porque todavía no hemos visto repuntes en la inflación, pero los veremos en los próximos meses o años seguro, pues llevamos ¿desde cuánto? Desde 1.600 y pico hasta los 5.000, un 200%. Bueno, si ajustamos por oferta monetaria y ajustamos por valor real, pues yo creo que el oro debería estar fácilmente cotizando entre los 10.000 y 12.000 dólares la onza actualmente. Luego, por supuesto, tenemos que incorporar la nueva información que nos va llegando, porque, claro, los estados no se van a quedar quietos y no sabemos cuál es la nueva estrategia, pero actualmente, y con toda la información que yo tengo, creo que el oro debería estar cotizando el doble de lo que está cotizando actualmente ahora. Javier, pues ¿opinas igual? Totalmente igual. Es decir, realmente los 10.000 lo veíamos como una quimera y obviamente, digamos, si lo vemos con euros, obviamente hay que corregir la valoración, pero los 10.000, 12.000
e incluso más. Obviamente teniendo en cuenta ahora mismo el apalancamiento. Si quitamos el apalancamiento y lo que tú dices, has comentado por ejemplo en la plata, 401, si tuviera que revalorizarse para dar cumplimiento a los contratos, pues imagínate si están en 112, multiplícalo por 400. ¿Cuánto tendría que valer una onza de plata o una onza de oro para dar cumplimiento a los contratos? A partir de ahí... Sí, sí, está claro. Solamente ajustando por oferta monetaria, es decir, ¿cuántas onzas de oro necesita el mundo para cubrir esa gran oferta monetaria que hay? Pues si cogemos las del primer gran ciclo, el mundo necesitaba 2.000 millones de onzas de oro. Ahora, actualmente el mundo necesita 5.000 millones de onzas de oro para cubrir la enorme oferta monetaria, que, por cierto, se va a agravar como consecuencia de que los déficits fiscales van a seguir creciendo. Por tanto, el oro está tratando de descubrir lo que tú me estás preguntando, José, es ¿cuántas onzas de oro necesito para no empobrecerme irremediablemente? Es decir, para colateralizar la enorme deuda que está por llegar, ¿no? Entonces, si cogemos y ajustamos por oferta monetaria y tomamos el primer gran ciclo, pues nos lleva 12.000, 13.000 dólares la onza, pero si cogemos el caso de la plata es mucho más significativo. La plata debería estar cotizando en 700 dólares la onza y lo está actualmente 120, con lo cual en todos los casos yo sigo viendo recorrido de los metales, ¿no? Y esto es un mensaje importante porque muchos están hablando de burbuja. ¿Y cuál es la tesis para que alguien diga que esto es una burbuja? Pues que el precio ha subido mucho. Pero claro, esto se basa en un error primero de EGB, ¿no? Y es que algo suba mucho no significa que esté caro, ni que baje mucho significa que esté barato. Eso no dice absolutamente nada. El precio no te dice nada. Lo importante es el valor. Y para determinar el valor de los activos y activos como el oro y la plata tienes que fijarte en los fundamentales. ¿Y cuáles son los fundamentales del oro y la plata y las materias primas en general? Pues cuál es la oferta de materias primas con respecto a la oferta de moneda fiat circulando, o dicho de otra manera, cuál es la propensión marginal que tienen los estados a reducir déficits o respetar la necesaria propiedad de otorgar tipos de interés reales positivos a los pasivos que emiten. Hoy en día eso es una quimera. Por tanto, en mi opinión, José, la burbuja no está en el oro, ni en la plata, ni en las materias primas en general. La burbuja se encuentra en la moneda fiat. Ni el oro, ni la plata, ni el platino, ni el paladio, ni el cobre cotizan todos y simultáneamente en modo burbuja. No, eso es tener un pensamiento demasiado obsesivo contra eso, contra una tesis que no es real. Lo que está realmente perdiendo valor a un nivel bestial y con fundamento es la moneda fiat, no solamente el dólar, también el euro, porque el oro está en máximos históricos no solamente contra el dólar, sino también contra el euro. Es decir, lo que se está produciendo no es una desdolarización a nivel mundial, es una desfiatización, es un desligamiento de la moneda fiat con respecto a la colateralización real que vía oro, como está empezando China y los BRICS a hacer en general, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gustavo Martínez, buen día, buen negocio. Buen día, hasta luego. Bueno, déjenme que le enseñe un gráfico, son las 10:32 de la mañana, Francisco Javier, sobre, hablábamos mucho alrededor de cómo en este escenario Gustavo Martínez nos iba adelantando la fotografía alrededor del precio del ciclo. Este gráfico es de Crescat Capital, es decir, de Tavi Costa, con la fuente en Bloomberg, lo publica Bloomberg, es de hace ya meses y meses. ¿Dónde pone el tercer ciclo? Ve un primer ciclo alrededor de la fotografía que vimos en la década de los 70, ahí se vive un primer ciclo del oro, ve otro ciclo a partir de la crisis de las .com hasta el entorno de la crisis financiera, ve un periodo de estabilización del precio del oro, Tavi Costa, y a partir de aquí dice, si hemos iniciado, ya les digo que esto no es de ahora, esto está planteado por Tavi Costa desde un poquito más de los 2.000, un poquito menos de los 3.000 dólares de precio del oro. Y él ya ponía hace más de un año que el objetivo era llegar al entorno de 10.000 dólares. Es decir, ¿cuánto puede durar el ciclo? Esto no significa que sea fe cierta, sino que donde él cree que cogiendo la fuerza de los dos primeros ciclos del oro puede verse la fotografía alrededor del punto final del tercer ciclo, donde ya empieza una lateralización. Y él ya apuntaba, cuidado porque este tercer ciclo del oro puede llegar a los 10.000, cuando les digo, no estaba ni en los 3.000, estamos aquí. Es decir, toda esta parte de la flecha ya la hemos cumplido.
desde que él dijo, oiga, cuidado porque aquí vamos a tener un movimiento de producción de caída del oro, bancos centrales. Bueno, todo este gap del tercer ciclo ya está cubierto. Un poquito más abajo. O yo, la escritura peor que mi hija. Pero fíjense por qué nos quedaría en lo que Tavi Costa planteaba hace poco más de un año, todavía un movimiento al alza si va a cubrir todo el ciclo o el tercer ciclo del oro, tal y como lo planteaba Tavi Costa, que además planteaba una serie de argumentos, sobre todo vinculados a lo que pudiera pasar con el oro y con las economías del G7. Bueno, vamos avanzando alrededor de la fotografía de este especial del oro. Os dará Miguel Ángel Temprano en los próximos minutos aquí. Hagamos pequeña pausa y enseguida volvemos y le recibimos a Miguel Ángel Temprano para que nos diga ¿y ahora qué? ¿Superaba los $5.000? ¿Qué es lo que hay detrás? Y si va a mantenerse en esa fotografía. 10:37 de la mañana, ya les digo, en estado de alerta, carreteras cortadas, clases suspendidas en una parte importante de España ahora mismo donde le está afectando la nieve y mucha nieve. Cristin, no es Filomena, porque no va a durar tanto parece, pero sí está dejando ya una situación muy complicada, por ejemplo en Madrid, A6, A2, A1 en una situación tremendamente complicada. Y carretera de Colmenar, toda la parte de Tres Cantos, camino hacia Colmenar, en una situación difícil. Están recomendando no salir, salvo que sea estrictamente necesario, pero claro, le dices eso un miércoles a la gente en medio de su jornada laboral. ¿Va por los niños? No va. La situación puede ser un poco caótica, salvo que a las 12, como todo parece indicar, mejore el tiempo y, bueno, vaya levantando la nevada, sobre todo en Madrid, pero no solo en Madrid. Segovia, Ávila, la situación ahora mismo es de protéjanse en casa, en el sentido de mejor no salir demasiado. 10:38 de la mañana, Miguel Ángel Temprano, bienvenido, buenos días. Has llegado. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Has llegado, que no es poco. Por suerte. 5.300 el oro. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando? Hicimos un especial de los 4.000 hace muy poquito. ¿Cómo se ha podido cerrar un gap de $1.000 en un periodo tan corto? ¿Qué fuerzas hay detrás? ¿Qué está sucediendo? Yo lo veo muy claro. No es que sea una apreciación del oro per se, sino lo que hay es una huida de los activos norteamericanos. Mira, hay a mí me gusta utilizar un parámetro que es un cálculo del oro con respecto a muchas monedas. No el estándar, sino uno que se llama el cambio real efectivo, que es un modelo que hizo el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el RER. Bueno, pues desde que Trump llega ha caído un 7%. Dices, ¿eso es porque hay se está atacando al dólar? No, son movimientos puramente macros. Es decir, ante la situación de inestabilidad, de duda geopolítica, lo que está ocurriendo es que los países están reaccionando, unos como mecanismo de defensa, otros porque no les renta tener activos norteamericanos, vendiendo sus posiciones en activos norteamericanos, fundamentalmente deuda pública, el Treasury. De hecho, esto ha provocado un efecto muy dañino para la economía americana. Scott Bessent, cuando llega el secretario del Tesoro, cuando llega a su mandato, lo que dice es que realmente el objetivo de esta administración va a ser intentar que el servicio de la deuda, bueno, no dice intentar, eso me lo he inventado yo, dice conseguir que el servicio de la deuda caiga de una manera muy importante, dado a que tú tienes un caiga el porcentaje. El coste. El coste de la deuda. Dado a que tú tienes un déficit crónico, un déficit presupuestario crónico, no vas a conseguir reducir la deuda, lo que necesitas es que se abarate la deuda. Pero claro, todas estas acciones que está tomando Trump, que el mercado, el mundo geopolíticamente lo está tomando muy mal. Y eso está llevando a que cuando él llegó, el Treasury de 10 años estaba en el 3,5 y hoy está en el 4,2. Ha llegado a estar en el 4,5 y ya el mercado está descontando una bajada de tipos hoy. O sea que, pero no parece que la vaya a hacer. Bueno, te quiero decir que se está hasta descontando eso. Conclusión, no se está consiguiendo el objetivo primario de toda su política económica, que era bajar el coste de la deuda norteamericana. Claro, pero si él interviene en la Reserva Federal
y pone a Stephen Miller o pone al CEO de BlackRock o pone a un titerillo, ¿no? Pone ahí y dice, oye, voy a hacer contigo lo que quiera, quiero los tipos de interés en el 1%. ¿Eso baja automáticamente el coste? Claro. No. Digo, porque Trump se la está jugando a que como Powell no me deja, el coste de la deuda no baja, ¿no? Pero el problema es diferente. Tú tienes casi 40 billones de deuda, trillones estadounidenses. Sí. Bajar los tipos de interés no cambia todo. No, y de hecho es un error. Te genera inflación. Efectivamente. Es decir, ese es otro de los problemas que está viniendo detrás de ello. El que tú bajes los tipos de interés per se no baja el coste de la deuda, porque igual que en los cálculos de las opciones y en los cálculos de los seguros de cambio, con todo este tipo de cosas, hay lo que yo le llamo siempre el factor X, la incertidumbre. O sea, hay un cálculo matemático de cómo se calcula el valor de una opción, pero dices, pero luego cotiza, ¿vale? Es el factor de incertidumbre que hay. Por eso no sacamos la calculadora y miramos Bloomberg, porque la calculadora no te da el dato exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas acciones geopolíticas, esos mensajes, lo que están provocando es que haya una venta masiva y muy, muy importante. ¿Te refieres a Groenlandia, Irán, a China? Todos esos. Todo. De hecho, la última, de hecho en Davos, él dijo... Él se ha aprendido una cosa, no sé quién se la habrá dicho, pero que no es verdad, que todo se soluciona poniendo aranceles. Entonces, dijo en Davos que todo aquel que no estuviera de acuerdo con su intervención en Groenlandia o que vendiera activos norteamericanos, fundamentalmente bonos, le iba a poner aranceles. Pero eso es estúpido, porque mira, si yo, europeo, te vendo tu deuda, tú no vas a conseguir nunca, por muy bajos que pongas tu tipo de interés de referencia, vas a conseguir bajar tu servicio de la deuda. Europa agregada, y cuando digo Europa agregada digo todos los países de Europa, incluyendo Suiza, incluyendo el Reino Unido, no solamente la Unión Europea, tiene el 30% de la deuda norteamericana en manos extranjeras. Más que Japón, más que China. Y que supone el 6% de toda la deuda norteamericana. Estamos hablando de una salvajada. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, se dice que en una gran compañía, como por ejemplo puede ser el Santander, un tenedor de un 1%, si lo saca al mercado, tumba la acción. Sí. Imaginémonos en una proporción mayor si un tenedor del 6% empieza a hacer una venta masiva de tu deuda. Sin embargo, Bessén despreció que, bueno, pues que lo hagan los daneses, si total nos da lo mismo. Dice, bueno, los daneses te dan igual, lo que no te da igual es que lo haga Central Europeo, lo que haga todo el mundo de una manera coordinada. ¿Esto es el emperador desnudo que acaba de darse cuenta que está desnudo? Porque si mañana China quiere tocar las narices porque Taiwán no le dejan hacer lo que quieren hacer, lo que le ha enseñado Europa, sin querer probablemente, es que el talón de Aquiles de Estados Unidos es la venta de los bonos de la deuda. Bueno, yo creo que ha sido al revés. Yo creo que China empezó y que Europa nos hemos dado cuenta China de empezó que... y lo paró. Ya, pero que abrió la espita de la olla y de repente nos hemos dado cuenta de que, claro, cuando uno se mira y dice, yo tengo poco, yo tengo poco, pero todos juntos tenemos mucho. Y ahora, cuando ha hecho lo de Groenlandia, ha atacado a todo el mundo. Cuando yo decía lo del tipo de cambio real efectivo, que es muy importante, podemos situar rangos. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le viene bien a la economía norteamericana? ¿Qué es lo que le viene mal y qué es lo que le interesa? Hasta ahora nos estábamos moviendo en el rango de lo que le viene bien. Es decir, ni por arriba ni por abajo. Pero ya ayer superamos ese rango. Es decir, ayer ya superamos el rango de lo realmente tolerable y entramos en una fase donde, si esto sigue así, Estados Unidos se puede encontrar con un problema de inflación importada. Y eso es muy grave. Es decir, si lo traducimos para... No se puede hacer como estoy haciendo, pero lo podemos intentar, ¿no? Es decir, el peso del euro en el tipo real efectivo es aproximadamente entre un 50 y un 60%. Podemos hacer un cálculo, pero bueno, más o menos podríamos decir que a los norteamericanos realmente les interesa un cambio euro-dólar, para situarnos, ¿eh? No hay que mirarlo así, pero para que nos situemos... 1,5, 1,10 como mucho. No, entre 1,15 y 1,18. Una vez que te has superado el 1,18 ya te vas fuera del rango
de lo que te interesa. Pero y ahí eso, empieza el esto problema. para los europeos es profundamente desinflacionario. Sí, sí, sí. Pero sí. no para los estadounidenses, dices por encima de 1,18. Es Pero yo recuerdo 2008, yo recuerdo haber ido a Estados Unidos y estaba a 1,50. Ya, pero es que la situación Aquello ha fue una cambiado. salvajada, Pero 2009. La economía no tiene nada que ver la de ese momento a la que tenemos ahora. Es decir, no nos olvidemos del episodio de inflación del que venimos. No tiene nada que ver con el que teníamos en ese momento. Entonces, la situación económica lleva a eso. ¿Qué pasa con el oro? Que si tú tienes una barbaridad de dinero colocado en activos norteamericanos y te planteas venderlos por motivos geopolíticos, es que lo curioso, es decir, el movimiento del dólar no es un ataque al dólar, simplemente son por flujos macroeconómicos. Es decir, no es que haya un ataque a la moneda donde alguien se está desprendiendo de moneda para atacarla, sino simplemente que esta posición de vender América, de vender activos norteamericanos, fundamentalmente treasuries, a lo que te lleva, y cuidado, perdón, que se me ha olvidado, entre medias, a los que no puedes amenazar están los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones tienen un porrón de deuda norteamericana. Entonces, que como estornude. Eso es lo que pero es que han empezado a venderla. Eso es lo que te iba a preguntar, Es que lo que Miguel han empezado a Ángel, vender. que esa deuda sirve de colateral a muchísimos activos. ¿Qué pasa si se empiezan a vender masivamente? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que La crisis, todos toda la estos crisis. lo que necesitan es otro activo de soporte, otro colateral. Yo aquí me gustaría más hablar de, bueno, sí, colateral. Pero eso significa, perdón que te interrumpa, Miguel Ángel, que son imprudentes los fondos de pensiones, no están comprando ahora mismo oro para sustituirlo por es la que deuda. están comprando oro. Es decir, que no están siendo imprudentes porque ya están haciéndolo, pero es un movimiento todavía mayor. Claro, de lo los que bancos centrales. lo que está ocurriendo ahora fundamentalmente es que el oro está sufriendo esta apreciación, primero porque todo esto viene en función de la cantidad de activo que tú tienes. Contra la cantidad total sea menor, las subidas de precios serán más rápidas. Claro. Entonces, si tus activos norteamericanos son muy grandes, venimos de una expansión cuantitativa salvaje, que el día 1 de diciembre la Reserva Federal paró el drenaje, es decir, hasta noviembre se estaba drenando muy lentamente, pero se estaba drenando el sistema de dinero, el 1 de diciembre lo paró. Si tú tienes una masa muy grande de activo, en este caso porque has creado muchísima deuda para financiar, se supone, que un calentamiento de la economía norteamericana, la unidad monetaria o la unidad de valor es menor que cuando el activo es muy pequeño. Entonces, si tú mueves dinero de un sitio donde es muy grande a uno que es más pequeño, que es el oro, el valor del receptor crece amplificadamente. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, el oro, ¿por qué hay esta subida de oro tan extremadamente brutal? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el problema? Bueno, pues que se está moviendo dinero del activo norteamericano en venta, Que era el tipo rey por excelencia. claro, a en este caso al oro como, digamos, como reserva de valor. ¿Cuánto dinero es el que se puede mover? Porque estamos hablando de billones, ¿no? Pues fíjate, ¿Cuánto dinero es potencialmente movible? Mira, Perdón, cambio la pregunta. los europeos tenemos el 6% de la deuda norteamericana entre nacional entre países, gobiernos y fondos, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una salvajada de dinero. ¿Va a ocurrir? Hombre, yo creo que no, porque aquí la gente de la... que se mueva un poquitín. Pero es que es lo que está ocurriendo. O sea, os acabo de decir que en un año la devaluación del dólar en términos efectivos, en un dato que se usa muy poco, pero de verdad, un ratio que se usa muy poco, pero que es súper valioso y que no lo ha hecho Pepito Los Palotes, lo ha hecho el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que yo creo que, hombre, como entidad algo sabe, ¿no? Cuyo presidente, por cierto, es un español, Hernández de Cos. Lo que te dice es que se ha devaluado desde la llegada de Trump un 7% el dólar. ¿De verdad la economía norteamericana se ha devaluado, o sea, ha perdido capacidad en un 7% con respecto a cuando llegó Donald Trump? No, no. Lo que ha perdido es confianza. Pero realmente la confianza no está en la moneda. La confianza está en el activo. Que es el bono. Que es el bono. Entonces, la devaluación del dólar que estamos viendo no es derivada de un ataque
es derivada de flujos macroeconómicos por venta de activos. Y en algún sitio tienen que ir. Y están yendo al oro. Por eso el oro va tan rápido. Es decir, es que el negro ha sido salvaje. Claro, porque alguien comparará y dirá, pero este hombre no sabe lo que está diciendo. Es decir, ni el bono se encarece para el Estado tanto, ni el dólar cae tanto. ¿Qué ocurre? Y digo, porque quitamos un trozo de algo así de grande y lo metemos en algo así de pequeño. Porque oro hay el que hay, y el crecimiento de oro por extracción de las minas no tiene nada que ver en términos la creación de papel. monetaria. Ese es, a mi entender, toda la explicación de flujos monetarios que está ocurriendo. Dice, y me parece muy sencilla. Bueno, tan sencilla como que si yo fuese Scott Bessent, haría lo mismo que ha hecho él, quitarle importancia. Porque como encima el secretario del Tesoro públicamente le dé importancia, imaginémonos lo que podría ocurrir. Imaginaros que soy el director de inversiones de un fondo de pensiones. Bessent sabe de esto, ¿eh? Ya lo sé, pero por eso digo. No, por eso digo. No le está pillando a un principiante. Claro, no, pero si es que yo estoy convencido que Scott Bessent es el primero que le está diciendo a Trump, estate quieto. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo con la administración Trump en esta segunda administración, en la primera... Mira que quiere otra más, ¿eh? Que quiere otra más. Ya. No sé si nos va a aguantar el corazón. En la primera administración, si recordáis, eso era un baile. Entraba gente, salía del gobierno y había gente muy válida, muy válida. Ahora tú ves este gobierno... No ha cambiado nada. ¿Pero por qué? Porque los válidos son muy pocos, que tienen intenciones diferentes. Es decir... ¿Realmente nos pensamos que Marco Rubio es partícipe de las tonterías que dice Trump? No. Lo que pasa es que Marco Rubio sabe perfectamente también que si quiere ser el próximo presidente de los Estados Unidos necesita el apoyo de Trump y que tiene un contrincante que es el vicepresidente J.D. Vance. ¿Qué ocurre con Scott Bessent? Bueno, que es un tío de Soros. Que es un tío de Soros, efectivamente. Se supone que Trump y Soros no, pero dice, ¿y el secretario de Tesoro de qué es? Pues es un tío de Soros, pero de principio. De hecho... Un tío que trabaja en empresas de Open Society. Era el jefe de la oficina de Londres cuando Soros ataca en el Black Wednesday, ataca a la libra y la saca de la moneda del sistema monetario. Es decir, sepamos de quién es, ¿eh? Pero bueno, mano derecha. Efectivamente. Bueno, o el alumno aventajado, llámale X. Bueno, sí, no estaba en el equipo de decisión, pero era el director de la oficina de Londres. O sea, que no era el último mono de la película. Entonces, esos dos yo los califico como los buenos. Todos los que hay detrás, sí, claro, por favor. El secretario de Sanidad de la primera potencia sanitaria del planeta es un antivacunas. Sí. Lo siento, si alguien es un antivacunas, es bobo. Se lo dice una persona, hombre, como mínimo me pasé 5 años en la universidad estudiando eso. O sea, eso es una locura, ser un antivacunas. Una locura. O sea, ha cambiado la pirámide alimentaria, ¿eh? Todo lo que tú quieras. Ahora, digo, y eso no está mal, ¿eh? Ya, pero que digo que hasta un reloj suizo, ¿no? Se equivoca 2 veces. Un reloj parado acierta 2 veces Pero tienes un secretario de Defensa que es un periodista. Cuando siempre se ha tenido a militares o a gente muy allegada a la diplomacia que sabía que iba a aquello. Imaginaros a un 4 estrellas norteamericano sentado donde este tío empieza a hablar que si va a intervenir con la fuerza de choque, no sé qué tal, y el otro dice, espérate, dame el libro que me lo voy a estudiar porque es que no sé ni el armamento que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo la sensación de que a este hombre le dicen las cosas, alguien le debe decir, en Groenlandia tenemos un problema, porque están llegando los chinos, se están intentando hacer tal, y entonces dijo él, me lo quedo. No, hombre, entre me lo quedo y lo arreglamos, hay mucho tramo. Pero dijo, me lo quedo. El otro día, las nuevas conferencias de prensa son en el Air Force One, en la puerta. Sí. Entonces, si habéis visto, uno que le acompaña sistemáticamente a Florida, a Trump, Lindsey Graham, un senador republicano. Este hombre que es bajito al lado suyo y tal, que siempre le sonríe.
Para no sonreírle. Ya. Este hombre, Para no sonreírle. lo tomamos como payaso, pero no es tonto, No. tiene muchísima experiencia. Y el otro día le preguntan sobre Venezuela. Un periodista le dice, usted senador que tiene tanta experiencia, y da una explicación coherente de lo de Venezuela. Y acaba, Trump le estaba mirando así, y cuando acaba le dice, y nos quedamos con el petróleo. O sea, eso es para Así, decir, directamente. vamos a ver, que el petróleo, para empezar, no lo queréis para nada, porque no lo quieren. ExxonMobil te ha dicho que es la primera que no lo quiere para nada, que es un problema, Sí, que espeso. todo. El problema no empieza a tener ExxonMobil, que Ya, está contra ya, ExxonMobil. pero que lo que vengo a Pero decir... bueno, siempre tendrá Repsol. Siempre tendrá Repsol, sí. Vergonzoso como el presidente de Repsol le bailó el agua en la mesa, ¿no? Sentí vergüenza. Entonces, yo donde quiero llegar es que las acciones que toma Trump de manera irascible, yo no digo que sea tonto, digo que no es válido, vienen derivadas de cosas que le dice gente que sabe, pero él las reinterpreta, las simplifica, problemas complejos los simplifica y manda unos mensajes equivocados al mercado que originan lo que está originando. Ahora, si vas a comprarte oro, te está haciendo un favor. Vota por Trump, porque cada vez que abre la boca se hace más daño a él y sube el valor del petróleo. Digo, perdón, del oro. Del oro. Javier, Sí, una pregunta hipotética. Imagínate que hoy, en vez de contra de lo que los economistas, bajara a 0,25 los tipos de interés. Bajar a... La FED, que bajara. O sea, que quitase punto... Quitase puntos. Sí, 25 o incluso 50 para decir, bueno, te voy a hacer caso por toda historia, me estás amenazando, me han metido una querella criminal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionaría el mercado? ¿Cómo crees que reaccionaría el mercado? Yo creo que el mercado está descontando esa posibilidad. Es decir, yo no creo que el mercado reaccione a que no se haga o a que se haga. Lo está descontando y ahí viene el que estemos en 1,20. Ayer llegamos a estar cerca de 1,21. Entonces, no creo que reaccionase de una manera potente. No le daría mayor vuelta a lo que ocurra, que yo creo que da igual que pase, que no pase. No se mandaría ningún mensaje. No. Mirad, hay otra cosa que se está diciendo que también creo que es muy importante decirlo. La última es que se dice que el próximo presidente de la FED puede ser el director de inversiones de BlackRock y que va a ser una marioneta. Para empezar, no me creo que... bueno, Stephen Miller también es eso, ¿no? Ya, pero yo no me creo que estos tíos sean una marioneta. Un tío de BlackRock, ¿te Un refieres? tío de BlackRock. O sea, Larry Fink, yo soy de la opinión de que es muy probablemente el tío más poderoso del planeta porque domina las empresas que dominan el planeta. Aunque luego BlackRock te llama y te dice, no, esos son nuestros inversores, nosotros no Vale, dominamos nada. Vale, porque son lo suficientemente listos como para estar en la recámara. Es decir, normalmente a la cárcel van los que están en el front, los que están detrás no van a la cárcel, pero mandan más que los que están a veces delante. Entonces, pero venga, vamos a imaginarnos que lo que ponen es una marioneta. Me da igual quién sea. Quien decide la subida o bajada de tipos y toda la política macro, monetariamente hablando, es decir, incremento de masa monetaria en circulación, todo ese tipo de cosas, no es el presidente de la Reserva Federal, es el Comité de Mercado Abierto, el FMOC. El FOMC. Efectivamente. Y ahí esos son 14 tíos. Y el presidente tiene un voto. Cierto es que tiene mucha influencia, pero su voto no tiene mayor valor que el Pero nuestro. nunca se ha visto que vayan los miembros del FOMC contra el presidente desde hace muchísimo tiempo. Es decir, Vale, que si Trump pone... pero Bueno, espérate. Trump va a jugar al quién es quién. Va a hacer tú, fuera, tú, Ya, fuera. pero espérate. Porque además, Pero es que estos puestos, los puestos de la los... clave es Powell, ¿eh? Ya, pero los puestos... El desequilibrio es Powell, me refiero, perdón, Miguel Ángel, porque si Powell se queda, puede haber lío, pero si Powell se va de gobernador y ponen a uno cercano a Trump, entonces ya no hay ningún problema. El problema es que Powell Pero- se quede más Lisa Cook. Vuelvo al tema. Mira, la Junta de Gobernadores creo que me parece que son 4, más luego el presidente y el vicepresidente o vicepresidenta de la Reserva Federal, más me parece que me faltan 7 que son puestos rotativos, 6 rotativos de los
presidente de las reservas federales regionales, más el de Nueva York, que es fijo. Todos esos puestos, todos son temporales. Es decir, no son de te cambio y pongo a Pepito los palotes. Por lo tanto, si te cogen los famosos puntos estos que azules, dicen qué es lo que piensan, te indican lo que va a ocurrir. Dice, no, pero va a llegar ahora uno que va a imponer. Bueno, es que ser presidente de la Reserva Federal de Nueva York tiene mucho peso. ¿A ese le van a imponer algo? Pues probablemente no. Entonces, yo no tengo tan claro que Trump ponga a una marioneta, en el caso hipotético que sea una marioneta y que se deje ser una marioneta, porque eso se decía de Powell, y ya lo hemos visto, que no es una marioneta, y que por lo tanto manipule indirectamente los tipos de interés a través del presidente de la Reserva Federal. Yo eso no lo tengo nada claro. Y si es el de BlackRock, todavía le pongo más dudas. Sí, pero eso pone más gasolina a una caída del dólar y a un aumento todavía mayor del oro. La guerra civil, entiéndeme, Sí, guerra civil, dentro de la FED alimenta todavía más las tendencias de ahora. Pero yo no he hecho la culpa de lo que está ocurriendo a la FED. No, pero de hecho, todo lo las contrario. consecuencias son las que son. Claro, pero todo lo contrario, yo creo que la actuación actual de la FED lo que genera es confianza. Lo que pasa es que se acaba. Y entonces ahora ya entramos en un terreno de incertidumbre. Muy inexplorado, ¿no? Totalmente. Y eso está originando que las declaraciones de Trump adicionales a todo lo que son las declaraciones geopolíticas, pues lleve a que la gente diga, mira, hasta aquí hemos llegado. Y lo que decía, potencia el oro como activo de reserva de valor, que es donde creo. ¿Hasta cuándo puede llegar? Yo creo que no tenemos ni idea, porque la primera es hasta dónde puede caer. Y luego, la siguiente. Trump se ha opuesto, y aparentemente por intereses personales, a la implementación del dólar digital como moneda, como la CBCD. Los chinos lo están implementando. Europa también. Sí. Y Europa también. Entonces, bueno, ellos lo van a tener que implementar por narices. La pregunta es, ¿los chinos, que hoy en día su moneda no tiene prácticamente valor en el mercado internacional, lo pueden imponer como moneda de comercio, pero le tienen que dar un activo de reserva de valor detrás, y va a ser el oro? Claro. Por eso han sido los principales compradores durante los últimos 5 años. Luego le ha acompañado también el Banco de Turquía, le ha acompañado también el Banco de Rusia y toda esta gente, pero yo creo que por motivos diferentes. O sea, yo creo que aquí hay actores diferentes que probablemente pues, los chinos lo quieran emplear para eso, los rusos obviamente porque tienen que deshacerse de activos, los turcos porque tienen una inflación y un caos increíble, y los europeos porque se han dado cuenta que tienen un arma con la que negociar el que no me ataques, el que no me hagas. El otro día decía Rutte que es imposible, que los europeos no nos podemos defender sino los norteamericanos. Entonces, yo lo escuchaba y decía, ¿defendernos de quién? ¿De quién? ¿De los chinos? Claro que no, pero no hay problemas ahora, no hay en vistas una guerra con China. ¿De los rusos? Claro que nos podemos defender de los rusos, perfectamente. O sea, si lo primero los rusos no son capaces ni de ganar la guerra de Ucrania, no son capaces de ocupar toda la guerra de Ucrania. Entonces, actualmente, antes de que nos rearmemos, de que rearmamos nuestra industria de defensa y todo eso, los europeos nos podemos defender perfectamente de los rusos. Otra cosa es que esto acabe en una guerra nuclear, eso ya, pero ahí no hay ni defensa ni historias. Y eso lo saben los europeos. Otra cosa es que, oye, me es más fácil rearmarme ahora y que yo no me enfade con mi amigo americano, que hoy en día contribuye en el 70% al presupuesto de la OTAN, mientras que yo aumento mi gasto de defensa, pues oye, estoy mejor al lado de mi amigo. Pero por eso evaluemos las cosas, cuidado, que las diga Pepito o Juanito no significa que estén bien, porque las puede decir, porque le interesa. Y vuelvo al tema, Scott Bessent, ¿por qué dice eso?
Pues porque le están haciendo daño, y cuando te están haciendo daño, lo primero que tienes que manifestar no es el dolor, sino es que es tu fortaleza. No pasa nada. No vas a decir, me están destrozando. Este es mi talón de Aquiles. Claro. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Miguel Ángel Temprano, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Igualmente. 11 y 6, a ver si la nieve calma un poco, no solo en Madrid, sino en toda España, en esta borrasca o en esto lo que sea. Kristen, pequeña pausa y enseguida volvemos. 11 y 11 de la mañana, el oro gran protagonista. Estamos con Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio, y también se nos une ahora Jos Pizarro, Premium Client Manager en IG. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cómo estáis viendo desde el broker la situación? ¿Cómo estáis viendo desde IG la situación? Ok, entonces ahora mismo el interés en la operativa en oro yo no diría que es por clientes nuevos. Entonces, si tomamos ejemplos de otros mercados o otros momentos de burbujas o de creciente interés en un activo específico, hablo del 2017, criptos, 2020, cuentas de bolsa en general, 2021, meme stocks, la gente tocaba la puerta y llamaba de forma incesante para abrir cuenta, para meterse o agarrarse al bus o agarrarse al tren. Ahora mismo no, lo que vemos es más que nada gente ya con experiencia, operando toda la vida en bolsa, que se están dando cuenta que el oro es o el valor refugio o el valor en donde tienen que estar considerando cómo está el mundo en este momento. Entonces, ese cambio que a lo mejor otros ponentes hablan a nivel general de fondos que están pasando activos al oro o bancos centrales, etcétera, nosotros lo vemos en el cliente minorista ahora mismo y también en la plata, pero un poquito menos que el oro, yo te diría. ¿Están también buscando protección? Porque claro, con estos niveles también un gap a la baja puede ser peligroso para la cartera. Sí, sí. Y yo te diría que para un broker como IG o brokers en general en derivados a nivel mundial, la clave aquí es no perder dinero, ¿vale? Lo que quieres dar es servicio continuo 24 horas al día o cuando los futuros estén abiertos, pero estás bajo mucha, digamos, presión para seguir ofertando el producto. ¿Por qué es eso? Porque si nos descuidamos de nuestro libro, las pérdidas pueden ser muy grandes. ¿Qué hacemos nosotros? Los clientes compran y venden y nosotros neteamos las posiciones. Pero si hay más clientes comprando, nosotros entramos a comprar, que es lo que está pasando. Y no nos podemos demorar en hacerlo, ¿vale? Y es con nuestro propio dinero. Los clientes tienen sus fondos segregados. Entonces, si nuestros bancos nos llaman y piden más margen, tenemos que depositar más. Más nuestra balanza de activos tiene mucho más oro y plata que lo que tuvo antes. Y luego, como ofrecemos una protección en opción barrera que es muy barata para clientes, doy un ejemplo, el lunes a las 7, 8 de la tarde, te vas, abres una posición en la plata, vas y calientas algo en la cocina y vuelves y la plata ha bajado un 3, un 5%. Nosotros ofrecemos una protección por un coste mínimo. Todo eso nos pone bajo presión. Entonces, yo creo que muchos brokers ahora mismo tratan de no perder dinero cuando los mercados se comportan como se están comportando ahora el oro y la plata. ETF siguen siendo un elemento clave para entrar. Sí, pero yo diría que eso ya es más para el cliente que busca operar a largo plazo. Largo plazo, yo hablo de 6 meses, 1 año, 2 años. Y yo creo que la rotación es enorme. Y de hecho, de los indicadores de los compradores de oro este año, donde más se ve el flujo de capital es en los ETFs. Nosotros lo que vemos es que a nivel de especulación o a corto plazo se usa más para aprovechar movimientos tendenciales y también para coberturas. Si uno tiene oro físico y después ve que a lo mejor puede corregir el precio, también te puedes poner a la baja con derivados, más fácil con derivados. Pero con ETFs lo vemos ya para 1 año o 2 años visto. Me comentabas antes que llamaba la atención como uno de los columnistas de FT que no estaban en los $2.000, decían ahora. Sí, sí. Tengo ya que admitirlo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que su tesis siempre ha sido de que, ok, vale, el mundo parece que va mal, digamos, a nivel geopolítico, independencia de bancos centrales, la política monetaria de los estados,
pero ¿será que el resto del mercado está mostrando ese nivel de situación crítica como lo está mostrando el oro? ¿Vale? ¿Hasta qué punto hay crisis en los otros activos? No obstante, yo creo que aquí, si tienes un presidente como Trump que quiere la economía que vaya muy hot este año por las elecciones midterm, si tienes un presidente y del Banco Central de Estados Unidos que está siendo presionado por Trump, ¿por qué? Porque al final, en cierto modo, le da igual la inflación, y si estás viendo que ahora la rotación que antes había, cuando había una mala noticia, iba a renta fija, ya no está yendo tanto a renta fija. Entonces, claro, si eso va todo al oro, quizás la tesis aquí de este columnista del Financial Times es que se está dando cuenta que sí hay un cambio en paradigma muy importante. Javier. Con respecto a lo que estabas comentando, el tema del negocio fundamental de los brokers, que obviamente buscan no perder dinero, ¿notáis vosotros un aumento de costes sobre la financiación de las posiciones de defensa, es decir, posiciones put de venta? ¿Tenéis volumen? O sea, yo sé que normalmente neteáis todas las posiciones, pero ¿notáis que hay un aumento también para el tema de posiciones de cobertura? Sí, a ver, yo creo que aparte de aumento de costes se dificulta. Eso. Entonces, doy un ejemplo. Nosotros tenemos un grupo de clientes que opera con opciones de la plata. Y antes de Navidad y durante Navidad y en Año Nuevo, pues estaban con mucha posición. Y claro, nosotros encendíamos la máquina en Londres de la mesa y pues nadie estaba ofertando opciones en la plata, en el exchange. Entonces, claro, la gente llamaba y decía, oye, yo quiero comprar, y nosotros, ¿quién te quiere vender una opción cuando el mercado está así? Así. Es muy difícil. Entonces, eso es por la naturaleza del mercado en sí, que siempre necesitas a alguien que te venda algo para que compres. Entonces, ahí es donde se encarece la operativa. Eso es el primer punto. A eso me refiero. Segundo, recuerde que brokers se cubren, pero si hay más gente comprando, nosotros tenemos que comprar más. Y en bolsa no es como cualquier otro negocio donde tu coste por unidad baja ante más compras. ¿Ya? Entonces, si yo voy a un supermercado, ¿no? Claro, si yo voy a un supermercado y compro una botella de vino, pero compro 6, la sexta botella de vino es más barata. No en bolsa. Si compras más, pagas más. Entonces, nosotros, si nos aumentan nuestros márgenes, que siempre está ese riesgo que el exchange de oro, de plata, te diga, mira, señores, necesitamos más dinero. Y si nuestros bancos nos piden más dinero, pues eso hace que nos encarezca la posibilidad de ofertar el producto. ¿Vale? Entonces lo estamos haciendo muy bien, pero a la defensiva. ¿Vale? ¿Recomendaciones al inversor en este escenario? Primero, yo diría que lo importante es, cuando estás tratando de operar a corto plazo, tener muy en cuenta dónde pones tu protección. O sea, opción barrera o cualquier otro derivado es saber, mira, yo soy alcista a 1 mes o a 2 meses, pero si me va mal, ¿dónde corto? ¿Vale? ¿Y dónde es mi objetivo? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que si alguien piensa que esto va a seguir subiendo y pilla una corrección, la corrección, como fue el lunes en la plata y como puede ser en el oro en cualquier momento, puede ser muy agresiva y la gente se le quema los dedos. Entonces esa es la clave. Antes de abrir la posición, fijar una barrera o fijar uno mismo ese nivel donde uno dice, mira, hasta aquí llego. ¿Vale? Eso yo creo que es lo fundamental. Pues muchísimas gracias, Josh Pizarro, Premium Claim Manager en IG. No, gracias. Buen día y buen negocio. Gracias. Hacemos pequeña pausa y seguimos avanzando en este especial del oro que sigue marcando un camino. Vamos a ver si consigue también en el día consolidar esos $5.300. Enseguida volvemos. 11:24 de la mañana, una fotografía del oro y el dólar, ¿no? Que parecen ser las dos caras de la misma moneda, ¿no? Una positiva y otra negativa. Nos están marcando gran parte del camino. Nos acompaña José Basagoiti, es el CEO de Trading Pro. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos? Continúa con nosotros Javier López Milán. ¿Cómo ves la fotografía del oro? ¿Y qué hace el inversor en este escenario? Porque
Es muy caro, es muy caro, es muy caro. Bueno, muy caro lo decíamos desde los 3.000, ¿no? Me dice un refrán español, oye, solo un necio confunde valor y precio, ¿no? Entonces, ¿dónde está de verdad? El inversor disfruta ahora mismo, ¿no? Sobre todo lo que estamos... Bueno, los que compraron en 2.000. Claro, pues estamos disfrutando. A ver, hay que entender que esta fase casi parabólica que estamos viendo de los metales no dejan de ser una consecuencia de las nefastas, horribles, ¿no? Políticas monetarias y fiscales que hemos ejecutado en los últimos lustros, ¿no? Cuidado, no solo Estados Unidos, ¿eh? Esto es de todo el mundo. Entonces, no hablamos de un rally especulativo, como mucha gente dice, sino desde mi punto de vista es un rally estructural lo que estamos viendo, ¿no? ¿De qué? Yo creo que es un reflejo ante un concepto que me gusta mucho, que es el de la trampa de la deuda. ¿Esto qué significa? La deuda, todos sabemos que no hace más que subir y subir, es decir, tiene una pendiente positiva, mínimos y máximos crecientes, ¿no? En términos bursátiles. Sin embargo, el crecimiento hace lo contrario. Tiene una pendiente negativa, ¿no? Máximos y mínimos decrecientes. Es decir, crecimiento y deuda guardan una correlación inversa. De hecho, cada euro que generamos genera menos crecimiento. Cada dólar que generamos genera menos crecimiento. Hay estudios muy interesantes, yo siempre lo comento. Y genera inflación colateralmente, y claro. genera inflación colateralmente. Eso ahora lo comentamos porque, claro, eso es la famosa trampa de la deuda, es la consecuencia que tiene, ¿no? Más o menos en los años 80, un dólar de deuda que se generaba creaba $2,5 de crecimiento. Y a día de hoy se especula, los estudios que han hecho, que generan entre 50 y 60 céntimos. Fíjate la decadencia tremenda que hemos tenido, ¿no? Vamos, que ni te compensa ya. Claro, ya casi ni compensa. Vamos a llegar a un momento en que vamos a emitir deuda y no va a generar crecimiento. Estamos cerca de eso, ¿eh? Eso es la trampa de la deuda, ¿no? Entonces, realmente, el inversor se está dando cuenta de esta situación. ¿Y cómo hace? Protegerse con activos reales, que no tienen riesgo de contraparte. Bien, por eso no hablamos, desde mi punto de vista, de algo, como digo, especulativo, que pueda haber en esta última fase quizá algo así, sino hablamos de algo estructural. Entonces, bueno, pues comento que estamos disfrutando, yo mantengo y como digo, no pienso vender. Habrá volatilidad, evidentemente, una tendencia sana se construye, como siempre digo, con correcciones e impulsos, pero desde mi punto de vista hay que tener un poquito de peso, ¿no? Y además, cuidado, y con esto acabo, están comprando todos los players, retails, institucionales, asset managers, gestores, que ya están cambiando un poco, ¿no? Esa cobertura que hacen con bonos hacia el oro. Y esto es normal, ¿no? Porque el oro ha estado dando mucha más rentabilidad que los bonos y va a seguir siendo así, es una opinión, ¿no? Y también bancos centrales. Esto último, ahora sí que lo comentamos, porque yo creo que se ha magnificado un poco de exageración, diciendo que los bancos centrales están acumulando mucho oro. Eso realmente es mentira, ¿no? Lo que pasa es que los bancos centrales tenían ya oro físico y este ha subido mucho de precio, mientras los bonos que tenían han caído mucho de precio. Entonces ahora pondera más el oro que los bonos, no porque hayan comprado mucho más, sino porque el peso ahora es mayor, ¿no? Pero los dos players privados, retail institucionales, sí están comprando mucho oro para protegerse, insisto, de esta trampa de la deuda, que al final realmente es inflación. Porque, a ver, si realmente los estados, si el numerador, el ratio deuda-PIB, el numerador sube más que el denominador, la deuda crece más que el PIB, esto solo puede hacer que el ratio deuda-PIB suba. ¿Cómo controla esto un Estado? Pues con dos formas, ¿no? Superávits, que esto no van a hacer, los Estados les encanta, hacen dos cosas bien, ¿no? Una es gastar, ¿no? Y lo segundo, que es vía inflación, licuando la deuda con la inflación, que esto tiene menos coste electoral. Entonces, creo que todos nos estamos dando cuenta de que la única forma de responder ante la trampa de deuda es robar poder adquisitivo al ciudadano y afortunadamente los inversores se están dando cuenta y están protegiendo en el oro. Javier. Pues está pintando exactamente el mismo paisaje que hemos estado viendo, que realmente todo esto va a seguir así y todo esto va a seguir cambiando y creando realmente un nuevo paradigma total acerca, ¿no? Porque tú ves que esto pueda coger y revertirse de alguna manera, o es ya un camino que ya se ha empezado a hacer y creo que no hay vuelta atrás. Pues contestan a esta pregunta. ¿Crees que van a ejecutar superávits futuros los estados? No. Pues entonces salvo que haya una crisis de deuda. Claro, salvo que haya una crisis de deuda. Y ni con esa, yo creo. Yo creo que la deuda es un caramelo demasiado sabroso y dulce para que lo quiten. Al final hay que pagar a muchos lobbies, a muchos grupos de presión, hay que tejer redes clientelares, hay que comprar votos. Es la corrupción legal que yo llamo, ¿no? Entonces, la única forma de frenar esta trampa de deuda es licuando la deuda, es vía inflación. Y los inversores están huyendo de esta especie de estafa, ¿no?, del dinero de deuda y se refugian en activo real, el que no tiene riesgo de contraparte, que es el oro, también podría ser Bitcoin, pero sobre todo el oro, ¿no?, que es el que lleva 5.000 años con nosotros. Entonces, no creo que esto vaya a parar. ¿La Fed le pone todavía más carne en el asador? Es decir, el movimiento de quitar a Powell y tener a un títere al frente de la Fed que baje los tipos a 1% y que, por tanto, como tú estás diciendo, genere más inflación. Sí. Drene más inflación hacia el consumidor y vamos a tasas del 6, 8... Claro, es que es eso, es que el hecho de que al final la Reserva Federal, la Banca Central, sea un juguete
un juguete que usa el gobierno, pues hace más grave, ¿no?, la propia trampa de la deuda y la propia inflación, ¿no? El problema es que mucha gente, ¿sabes cuál es el problema? Que no es consciente, hay mucha ignorancia en España, en general en el mundo hispanohablante, ¿no? Entonces muchas personas no son conscientes de que le están robando poder adquisitivo. No lo saben. Y también no olvidemos que las métricas de inflación obscenamente se manipulan. Entonces los gobiernos juegan con eso para ir extrayendo, con ayuda de los bancos centrales, que como digo son un juguete, un títere al final de los gobiernos, ¿no? Yo me pongo un ejemplo que es muy curioso. ¿Recordáis cuando llegó Lidl en 2007 a España? El famoso carrito este de la compra que costaba 30 euros. Es que yo me acuerdo perfectamente, yo que era joven. A día de hoy, no me acuerdo qué medio de comunicación hizo un estudio y estaba en 190 euros a día de hoy. Es decir, ha multiplicado por 7. Casi por 7. ¿Tu sueldo? No. Tu sueldo, bueno, el mío no. Tu sueldo no. Digo, no decía el no tuyo. sé si el tuyo, el mío es decía el del ciudadano de a pie. Sí, el del ciudadano de a pie, sí. Y el IPC tampoco. Es decir, las métricas de inflación no miden realmente la pérdida de poder adquisitivo. No lo hacen, ¿no? Entonces se está engañando a la población y realmente esto es muy perverso, porque el político que es consciente de todo esto está robando. Es que está robando al gobierno. Está robando al ciudadano y los que nos damos cuenta estamos saliendo del euro, en general del mundo fiat, ¿no?, de los bonos, y nos estamos refugiando en activos reales, y es algo que yo aconsejo pues hacer a todo el mundo, la verdad. ¿Crees que estamos en un tercer ciclo del oro? Y si crees que estamos en un tercer ciclo del oro, ¿dónde crees que está el momento en el que ya, como dice Tavi Costa, oye, yo creo que esto puede llegar hasta los 10.000? Queda mucho, ¿eh? Sí, Tavi Costa, por cierto, ha estado muy certero en sus análisis, ¿no? Como Peter Schiff y hay Gustavo Martínez, que habla mucho por aquí. La verdad es que enhorabuena a todos los que han tenido la tesis tan comprometida y tan fuerte, tan sólida, ¿no? Sí, yo creo que veremos los 10.000 y yo siempre digo que el oro, no sé si estáis de acuerdo, bueno, los metales en general son mercados ya a nivel técnico, muy aburridos en corrección y tremendamente explosivos en tendencia, ¿no? Y las tendencias son muy largas. Estamos más o menos, si seguimos un poco la pauta histórica, a mitad del rally, estamos por encima de los 5.000, entonces pues no sería nada raro tocar esos 10.000 y como digo, hay trades que te pueden cambiar la vida. Entonces los que estamos invertidos, paciencia, porque puede ser una de ellas. Y con respecto a lo que estabas comentando antes de la pérdida de poder adquisitivo y que efectivamente buscan lo que es digamos, el electoralismo a corto plazo. ¿No se atreven a plantear dentro de 10, 15, 20 años las personas que vayan a empezar a cobrar su jubilación? La pérdida de poder adquisitivo que van a tener, es decir, en esos 10, 15 años, ¿podrían estar al 60, al 70%, al 80% del valor de ahora? Sí. Vamos, seguro, no me cae ninguna duda, ¿no? Sabes que justo los pensionistas sí que tienen algo más de ajuste al IPC, pero es que el IPC, repito, es menor realmente de la pérdida de poder. Correcto. Más o menos se aumenta la masa monetaria un 8-9% anual, ¿no? Pues ya ahí tienes la inflación. Esa es la inflación monetaria, justo. Ese es el concepto clave. Sin embargo, los IPCs nos muestran pues, un 2, un 3, no sé qué, muy manipulados, sacan productos, meten otros y además, pues claro, no miden la degradación de la divisa. Entonces, por desgracia, si tú no estás invertido en algo que te proteja, como el oro o la bolsa a largo plazo, pues vas a perder estándar de vida. Pues, te vas a empobrecer. Totalmente. Y eso va a generar tensiones civiles, sociales, en 10, 15, 20 años. Pero ya está pasando. Ya está pasando. Que hay mucha guerra entre jóvenes y efectivamente, sí, porque tú ya estás pagando tu pensión, bueno, etcétera, etcétera. La pensión media ahora mismo está por encima del salario mínimo de los jóvenes. Sí, se busca el salario mínimo, lo que estaban comentando hoy, he estado viendo con el tema de las protestas, después de haber anulado la subida, que se está buscando eso, llegar a la subida, pero ya se ha pagado. Exactamente, efectivamente, correcto. Entonces, pero que claro, marcan unos niveles que los que vienen detrás cotizando, pues tienen que coger y seguir achuchando. Los que vienen detrás cotizando tienen que pagarlo. Efectivamente. Ya sea vía emisión de deuda, ya sea vía sueldo en retribución. Y mantener ese valor, esas cantidades que estás pagando tienes que protegerlas. Pero precisamente las inversiones que se hacen no van en ese sentido. No. Tienes que capitalizar, tienes que ser propietario de acciones. Correcto. Y por desgracia el sistema de reparto no funciona así, ¿no? Correcto. Entonces yo soy muy pesimista y creo que sí, vamos cada vez a una polarización de la sociedad, incluso espero que no, hasta revueltas sociales, que no sería descartable a futuro, si esto sigue así, bueno, la gente cada vez con peores el día que digan que no se puede pagar, el día que mañana hay una crisis de deuda y digan, oiga, que le hemos prometido todo esto, pero no. Claro, eso ya está pasando con España, cada reforma que hacen de las pensiones es eso realmente, es un tajazo que no meten. Totalmente. Y esto es consecuencia de lo que estamos diciendo. Entonces, mi consejo, la única forma de protegerse, educación financiera, y eso te va a llevar a estar invertido, siempre invertido y tener lo mínimo posible, quizá un mes, 2, nada más, en liquidez. Y liquidez hablo, por supuesto, o de letras del tesoro o depósitos, ¿no? Pues ese es el plan.
Pues muchísimas gracias, José Basagoiti, CEO de Trading Pro. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Cuidado con la nieve. Ahora tenemos cuidado, como siempre. Buen día y buen negocio. Igualmente. Enseguida volvemos, 11:34, y a partir de las 12 les resumimos también en el informativo, en las noticias de las 12 con Sergio Fernández, cómo va esa borrasca, bueno, que no es Filomena, pero la Christine esta ya ha empezado a dejar bastantes problemas alrededor de A6, carretera de Colmenar, A1, A2, en una situación tremendamente complicada. Enseguida le actualizamos todo lo que está sucediendo porque hay ya 150 vías afectadas por el temporal. Enseguida volvemos. Pues mil gracias, José, por venirte. Y 37, el oro es el gran protagonista, sobre todo en esa relación oro-dólar, en el que, bueno, la paliza está siendo descomunal en este 2026 y ya lo fue en el 2025. Aún así, hay una parte del inversor que dice, ¿y ahora qué hago? Y un inversor que todavía no ha entrado en el oro, o un inversor que ya ha entrado y dice, bueno, ya he cogido bastante, ¿qué hace ahora? Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio, que nos viene acompañando en todo en este especial. ¿Qué hace? ¿Que es tarde? ¿No es tarde? Porque te dicen la misma pregunta en el 4.000 y en los 3.500 y en los 3.000. Correcto, entonces siempre van preguntando. Porque en los 4.000 me podías haber dicho, ya está esto, ya está todo 5.300. 5.300 y lo que queda. Está subiendo muchísimo, muy complicado saber qué va a pasar, obviamente, pero si vemos todos los datos que han comentado todos los que han intervenido, pues realmente creo que la tendencia es clara. Tener claro a qué tiempo quiero hacer, o qué es lo que estoy buscando, o qué es lo que quiero conseguir con los metales, y a partir de ahí tener clara la estrategia. Tú comentabas con Jos Pizarro, no, sí, con Basagoiti, sí, el tema de las pensiones. Sí. Este puede ser un camino para decir, oye, por yo ejemplo, voy poniendo todos los meses mis X, que igual no hace falta poner ni 1.000, ni 10.000, ni 50, 100.000, igual tú puedes empezar en 50 o 60 euros. Correcto. ¿Todos los meses? Y vas comprando lingotitos de plata, lingotitos de oro, platino, y lo vas guardando y vas creando algo. No te va a generar rendimientos, plusvalía,
por la revalorización en el tiempo, pero es un valor activo que después lo puedes convertir a lo que quieras, lo que había hablado con Lorenzo. Lo podemos convertir en lo que haya, en moneda estable, stablecoin, lo que hay en ese momento para seguir manteniendo tu poder adquisitivo y no ver que en 10, 15 años digamos, esos ahorros, es que es un desastre de perder un 40, un 50, un 60% de valor adquisitivo. Es decir, de 30, un carro de 30 que vaya a 130, 140, 150, es un empobrecimiento. Y obviamente los niveles de sueldo no están subiendo conforme a eso. Entrando en las dudas que pueda tener el inversor, fiscalmente, por ejemplo, sí. ¿Hay que declarar las compras de oro en el año? No las ventas, las compras de oro, es decir, igual que en renta tienes que declarar, tengo en criptomonedas, tengo en acciones. Solamente en el caso que tengas que declarar patrimonio, en cuyo caso tienes que ver el valor digamos, razonable que tienes al 31 de diciembre para meterlo dentro del impuesto de patrimonio. ¿Y, eso, ¿Y paga patrimonio? Sí, es igual que si tienes casas, una vivienda. Es un valor, digamos, igual que los saldos que te puedas tener. A todo el efecto es el equivalente al saldo que puedas tener en cuenta corriente. Pero mucha gente no tiene que hacer el impuesto de patrimonio. No, eso es a partir de eso ya lo han reducido y realmente han bajado bastante lo que es el impuesto aunque querían poner uno para a partir de X millones, digamos el patrimonio, el impuesto para ricos. Sí, estamos llamando ya de importes. En las sociedades, las personas jurídicas tienen que declararlo en el impuesto de sociedades también como valor razonable. Es decir, tú lo has comprado como inversión, porque tú lo puedes comprar como inversión o como bueno, no exactamente como existencia, inmovilizado a largo plazo, sí. Lo quieres dejar a más de un año, o un activo dentro del grupo 5 como si fuera, es decir, lo haces a menos de un año. Tienes que declarar. Hay mucha gente que tiene dinero en la empresa que está ocioso y realmente lo utilizas. Es una alternativa. Compro oro. Correcto. Haces operaciones, por ejemplo, a lo largo del ejercicio de compras, sales, operaciones semanales, quincenales, incluso a un mes, intentando aprovechar esta volatilidad. Que no tienen la oportunidad, lo dejo. ¿Vale? Y ya lo venderé. ¿Qué sale? Vuelvo a venderlo y obtengo algo a esa liquidez. En ese caso tienes que declararlo en el impuesto de sociedades, las plusvalías realmente consolidadas y el valor razonable a 31 de diciembre. ¿Vale? Que después lo vas compensando de ejercicio en ejercicio. Esa es la fiscalidad. Y luego la persona física normal, cuando venda, pues por tramos, desde el 19 hasta, si ganas ya más de 300.000 euros, ya te vas al 26. Luego hay dudas alrededor de, por ejemplo, hay gente que ha querido traer oro desde fuera. Sí. ¿Eso se puede hacer? ¿Qué se paga? ¿Se paga IVA? ¿No se paga IVA? Dependiendo. Porque en España no se paga IVA. No, en España y en Europa el oro no paga IVA. Vale. O sea, hay una directiva en la cual pues no tienes por qué pagar IVA, salvo que renuncies a esa exención. Hay refinerías que renuncian a esa exención. ¿Por qué? Porque obviamente si tú compras un activo sin IVA, ¿vale? Y tú eres una refinería, por ejemplo, que tienes gastos con IVA, pues entramos en la regla de prorrata y puedes tener un problema. A lo mejor si haces una inversión importante, ya compro maquinaria que va con IVA, no puedes deducirte ese IVA, sino que tienes que meterlo como gasto por IVA no deducible y ahí pierdes un montón. El traerlo de fuera, pues obviamente hay procedimientos que tienen que pasar obviamente por aduanas, en los cuales, pues, dependiendo del origen, dependiendo de los acuerdos, de las transacciones y los acuerdos de doble imposición que pueda haber con los países con los que te lo quieres traer, y normalmente lo que hacen es traerlo a Puerto Franco. Lo traen a Puerto Franco, normalmente ya el procesado, ¿vale? Porque si después lo traes para procesarlo aquí en la refinería, es una mercadería, a todo el efecto tiene el mismo tramo. ¿Vale? Entonces, después ya la refinería es la que lo procesa y ya lo pone como oro o plata de inversión. Entonces, hay problemas, o sea, dependiendo de, obviamente tienes que... Que mejor comprarlo en casa. Sí, ya directamente preparado. Te puedes traer de África, te puedes traer de no sé qué, con descuento, pero obviamente... Bueno, yo llegué en Suiza una vez, que había una máquina como si fuese la de la Coca-Cola que comprabas oro. Sí, hay, igual colocamos alguna, en la cual, como si fuera un vending para comprar. Esto, un vending en Suiza, en que tú entras, bueno, no entrabas en la calle mismo. Está en proyecto, está en proyecto el hacerlo. Lo que pasa que, bueno, depende
depende de ya Seguridad. la seguridad, Porque esto era depende Suiza. En España. muchísimas cosas. Efectivamente tienes que tener allí a 2 señores armados hasta los dientes o bien una medida buena de seguridad, ¿no? Pero no sería una opción mala el que en un momento determinado pues vayas acumulando, un poquito, venga, 1 gramito, 5 gramitos, 10 gramitos, ¿vale? Y ir guardando. Es otra alternativa, lo que pasa que, claro, habría que ver todo el tema del coste de esa infraestructura, pero que puede ir por ahí, parte, pero es mejor comprarlo en Europa, bueno, aquí en tema de España, porque está claro, en el caso del oro, sabes que no vas a pagar IVA y vender, pero que hay un error también con eso del tema del IVA o no. Cuando tú compras la plata, la compras con IVA, cuando la vendes también con IVA, con lo cual, si se ha revalorizado, vas a IRPF. Si no eres sujeto pasivo de IVA, no pagas IVA, ¿vale? Entonces lo tienes que todo meter dentro de tu declaración de la renta. Otra cosa son las sociedades que sí son sujetos pasivos de IVA. ¿Hay escasez? Es decir, hay quien nos está viendo que dice, venga, voy a ir a comprar oro. ¿Hasta qué punto es fácil ir ahora a Silver Gold y decir, oye, véndeme? Hay existencias, porque, bueno, tanto nosotros como otros señores, que también hay otras empresas que venden, pues han hecho acopio. Hay muchos los que dicen no está disponible en sus páginas, no está disponible. ¿No está disponible qué cantidad de lingotes? Claro, depende de los lingotes, porque es que, claro, normalmente los que antes salen, curiosamente, los que antes salen son los que menos traen, que son las piezas grandes, quedan piezas pequeñas. Entonces, pero también las piezas pequeñas empiezan a escasear en el sentido de que si tú quieres comprar 500, por ejemplo, obviamente en una página te va a costar trabajo. Tienes que, o bien directamente hacer un pedido específico, decir, oye, quiero comprar 500 unidades de tal, ¿vale? Si es raro que alguien te pida 500 piezas de 10 gramos cuando te puede ir a comprar 2 o 3 lingotes de kilo o lingotes de medio kilo, que te sale más barato que comprar piezas pequeñas. Entonces, pero estamos encontrando retrasos a la hora de la entrega de material, pero porque no dan abasto de producir, tienen unas limitaciones y tampoco se van a meter en hacer en ampliaciones con todos los costes de financiación, etcétera, porque no saben si realmente van a seguir con ese volumen de pedido, que yo creo que sí, pero bueno, en principio hay metal, pero tardan en traerlo. Ahí tardan en prepararlo. ¿Cuánto? Porque ¿2 meses, 3 meses? En la plata, 2, 3 meses. Oro ha pasado de 2, 3 semanas a mes y medio, Es decir, incluso 2 meses. Ya. Platino y paladio, pues puedes irte a piezas que llaman menos estándar, más grandes, porque normalmente el platino, por ejemplo, pieza de 100 gramos, 250, lo utilizan más bien en tema de industria y puedes encontrar piezas de 50, de onza, de 20, de 1, prácticamente tienes que hacerlo por encargo y eso pues puede tardar entre 8 y 10 semanas. Bueno, ¿qué previsión tenéis medio plazo de este? Porque te han cambiado o han cambiado al sector todos los números, ¿no? Sí. ¿Dónde puede acabar esos 5.000 onzas que ya están superados? Yo creo que este año nos vamos a asomar posiblemente a los 7. Sí, es mucho, sé que es mucho, supondría casi otro 30, otro 40%, pero lo que sí realmente con respecto a la plata, yo creo que la plata va a intentar atacar los 200 antes de finales de este año. Va a haber los puntos clave van a estar en los 120, 140. Si realmente lo cogen con fuerza, yo, en mi opinión, creo que los dos... de 50 a 100 en nada. O sea, estábamos hablando que los 90 era y que veníamos de, por ejemplo, una semana anterior había un objetivo que estaba en 77, había un 45% de probabilidad de que llegara a los 90, lo superó e intentó tocar los 90, o sea, intentó los primeros 100, bajó. Claro. Y después... Sí. ¿Puede haber una corrección? Yo creo que sí va a haber una corrección, lo que hemos estado hablando, de 20, 25, hasta 20, 25, hasta los niveles a lo mejor del 94, 95, y a lo mejor un poquito más, pero automáticamente al día siguiente verás otra vez que sube. Los movimientos de 10, 20, 30 puntos por día lo estamos viendo. Estaba tocando antes, por ejemplo, el oro los 5.300, están 5.274. Esos movimientos eran impensables de 2 años. Eran impensables, es decir, subía 2, 3, 4 dólares, 5 dólares, 10 dólares, pero esos movimientos de 100, 80, 90 en una sola jornada y que de buena primera, dependiendo cuando abran los americanos, que haya ese tipo de oscilaciones o antes de las 10:30 del cierre,
pues realmente se ha descolocado todo. ¿Dónde puede llegar? No lo sabemos, no tenemos la bola de cristal, pero creo que esos números, si no llegamos a los 7, estaremos por encima de los 6, vamos, casi seguro. ¿Cuándo? Incluso te digo, antes de que termine agosto, ¿eh? Y la plata, pues si se queda, el objetivo de este año de la plata era llegar a los 75, pues imagínate, los objetivos yo creo que puede intentar atacar los 200, 180, 185, 190, puede ser. Platino, buscando los 3.200, 3.500 antes de final del 2027, más o menos. El paladio, por encima de los 2.500 antes del 2027. Pues Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio, gracias por acompañarnos en Gracias este a vosotros. maratón, ¿no? Gracias a vosotros. Del oro y por estar con nosotros poniéndonos luz, ¿no? Alrededor de lo que ahora mismo para el inversor es esa clave fundamental que ha sido en el último año, que yo creo que muchos inversores decían, más no va a aguantar, y después de ver enero ha dicho, ¿pero qué es esto? Pero mucha precaución es lo que se pide. Que esto es medio y largo plazo, no paramos de repetirlo. No es un pelotazo. No es el pelotazo, correcto. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Buen día y buen negocio. Buen negocio. Y cuidado con la nevada. Sí. Cuidado con la nevada. 11:50, hasta aquí este tiempo de Business Connection y este especial del oro 5000 en el que hemos intentado traerle todos los detalles, todos los prismas, todas las opciones, todas las dudas que ustedes nos han ido planteando alrededor de qué iba a suceder a partir de ahora y cuál es la clave de lo que está detrás del oro. Buen día, buen negocio.